¡Hey! ¿Qué tal? Aquí con los dos últimos capítulos de esta historia. Calma, no está terminada, de hecho lo dije en el primer capítulo. Eso creo. Bueno, es una lástima, pero me es lo que tenemos de momento y nos quedaremos con esto. Piensen en mi XD, la sigo desde hace un buen tiempo. Recuerden, esta historia no me pertenece, le pertenece a Yamisibai, cuyo perfil de fanfiction estará abajo en la descripción. Sin más que empiece los capítulos. Capítulo 12. Oscuridad y luz. ¿Qué demonios? La voz demoníaca del Naruto se pudo escuchar en el pequeño claro. Había perdido totalmente el control del chakra demoníaco del Kyuubi, dejádolo fluir libremente por sus bobinas de chakra. La vegetación debajo de él empezó a perecer al enfrentar al chakra corrosivo del zorro, preocupando un poco a Gea, temiendo lo que haría Kairos al saber la realidad que tuvo que enfrentar era. Relájate, Kairos dijo lo más calmadamente posible. Para no alterar más al rubio tenía que elegir bien sus palabras. ¿Que me relaje?, preguntó el rubio mirando a Gea. ¿Cómo quieres que me relaje?, terminó el rubio levantándose bruscamente del suelo y lanzando el libro lo más lejos que pudo. Naruto, cálmate, habló mentalmente Kurama intentando calmar a Naruto. Así no solucionas nada. Naruto lo ignoró completamente, como si ni siquiera lo hubiese escuchado. Empezó a caminar alejándose del pequeño claro y dejando atrás a Gea, la cual lo seguía con la mirada, y sintió como el rubio empezó a acumular energía divina. Malas noticias, muy malas en realidad. Antes de que Naruto se pudiera teletransportar, unas raíces salieron del suelo y lo atraparon, impidiendo que Naruto abandonase el claro. Intentó zafarse como pudo. Las raíces llegaban hasta casi las rodillas, inmovilizándolo y aparentándolo lo suficiente como para no hacerle daño, pero sí para que no se fuera. Suéltame, dijo entre dientes el rubio mirando de reojo a Gea. Empezó a sentir como la energía natural volvía a invadir su cuerpo lentamente para tranquilizarlo. Esta vez no funcionaría. Tan rápido como sintió la energía natural, la expulsaba de su cuerpo para no ser influenciado por la tranquilidad que emitía esta energía en particular. Gea empezó a caminar en su dirección, sabiendo que esta vez hacía falta más que solo energía natural para calmar al rubio delante de ella. Empezó a pensar qué decir exactamente. Sabía perfectamente que una palabra equivocada y no podría detenerlo para ir al Olimpo y volverlo un caos completo. Sinceramente, eso era lo que ella quería, pero eso no es lo que el panteón griego necesitaba. ¿Dónde vas?, preguntó la hermosa primordial de la naturaleza. Aunque la respuesta era tan clara como el agua, era una buena forma de ganar tiempo. El rubio giró un poco su cabeza para mirarla, algo que ella se percató. Gea había sacado algo de este encuentro con Kairos. No le gustaban esos ojos, esos orbes rojos con la hendidura negra, que lo único que transmitían era odio, un odio que empequeñecía a casi todo lo que había conocido, haciendo ver el odio del mismísimo Cronos como algo insignificante comparado con los orbes rojos. No le quedan bien, no le representaban. Alguien con un corazón tan grande, con tanto amor como Kairos, esos ojos a su parecer eran algo antinatural para él. A destruirlo, habló el rubio. Voy a matarlo. En el momento que decidió violar era, dijo expulsando más chakra corrosivo. Cavó su propia tumba, terminó con puro odio en su voz. Gea se acercó a Naruto sin dudarlo un segundo y se posicionó delante de él. Estiró las dos manos y las puso en las mejillas del rubio, que aún la miraba con esos ojos rojos como la sangre. Empezó a acariciarle los pómulos con los pulgares, mientras filtraba un poco de energía natural de su propio cuerpo para calmar al rubio. Cálmate, Kairos, susurró. Ir al Olimpo ahora no servirá de nada. Los ojos de Naruto empezaron a ponerse otra vez azules poco a poco, indicando que la escuchaba y que se estaba calmando. Si vas, pondrás a todo el Olimpo en tu contra, dijo la hermosa mujer enfrente del rubio. Eres un mito, Kairos, el mundo te ha olvidado, la nueva generación no te conoce. Naruto bajó la mirada, no le gustaba esto. Quiera con toda su alma ir al Olimpo y sacar de ese infierno a Hera lo antes posible. Vas, te presentas en Olimpo y ahora ¿qué? ¿Matarás a todos aquellos que se te interpongan en tu camino para defender a Zeus de ti? Gea separó la mano derecha de la mejilla de Naruto y la puso en su babilla para obligarle a levantar la mirada. No eres así, Kairos, el fin no justifica los medios, susurró mientras juntaba su frente con la de Naruto y lo miraba fijamente a los ojos. Hay inocentes, dioses jóvenes que no tienen la culpa de los actos de sus padres, no son santos, casi todos han hecho actos reprochables pero no al nivel de Zeus.
Naruto cerró los ojos y suspiró en resignación. Muy pocos te seguirán si vas ahora, aquellos que esperan tu regreso, otros porque te conocieron porque saben que existes, que no eres un mito como les dijo Zeus, si vas ahora tendrás que luchar incluso contra los mestizos, siguió diciendo. El silencio después de decir eso, Kairos ya estaba más calmado, no dejaría esto pasar fácilmente, pero Gea tenía razón, por más que lo odiase ella tenía razón. Kairos, la primera que quiero ver la caída de Zeus soy yo, pero no si tengo que ver a los demás caer con él por su arrogancia, y créeme, cuando te diga que la violación sobre Hera solo era la punta de iceberg, ha hecho cosas que estaban al mismo nivel, abusado del poder, ha impedido que otros dioses que no sean hijos suyos tenga puestos entre los 12 olímpicos, difamado a otros dioses para que los humanos no les recen más que a él, cambiando hechos para hacer a sus hijos mestizos más famosos, violado a otras diosas, aparte de Hera muchas de ellas las conoces, muchas otras no. Siguió susurrando a Kairos mientras veía como la mandíbula de Naruto se apretaba por pura rabia. Lo de Hera solo fue el principio. Quiero sacarla de ahí. La voz ahora normal del rubio se escuchó. Gea. No puedo dejarla ahí, obligada a casarse con el hombre que la violó, no se merece eso. No te estoy negando que la ayudes, puedes ir cuando quieras, lo que te digo es que no te presentes como una amenaza, no dejes que Zeus convenza a los demás que eres una amenaza. Tienes que seguir leyendo, Kairos, no solo Zeus ha estado actuando mientras tú no estaban, han habido actos de casi todos tus hermanos que te van a decepcionar y otros van a sacar tu ira, tienes que estar preparado para eso, no estaré siempre ahí para evitar que hagas algo de lo que después te arrepentirás, dijo haciendo a Naruto volver a abrir los ojos. La guerra de Troya, una de las guerras más sangrientas de la historia, provocada por 3 dioses por solo saber cuál era la más hermosa, Medusa, una sacerdotisa de Atenea que fue violada en un templo de la diosa de la sabiduría, y castigada por ello convirtiéndola en un monstruo, la caja de Pandora, Prometeo, Metis. Gea guardó silencio rápidamente, no quería decir lo que le pasó a Metis exactamente, sabía perfectamente que después de eso sería imposible detener al rubio. ¿Qué ganas con todo esto?, preguntó el rubio. La caída de Zeus no te va a ayudar a reparar la naturaleza, el daño ya está hecho, terminó, sacando una sonrisa de Gea y alejándose un paso del rubio. Astuto como un zorro, pensó la madre de la naturaleza. No, pero tú sí, dijo haciendo que el rubio levantase una ceja. No puedo hacerlo ahora, Gea respondió. No te estoy diciendo que lo hagas ya, dijo Gea, mientras levantaba una mano y buscaba el collar del colmillo que tenía Kairos colgando es su cuello. Puedo sentirlo, Kairos dijo, tu amor por la naturaleza es muy grande, tanto que mientras tú estés aquí no la dejarás morir, dijo, mientras tocaba el collar sacando una pequeña sonrisa. Con eso me sirve. ¿Fuiste tú, no?, preguntó el rubio. La que dejó que Orión y Kaya entrase al panteón griego para buscarme, terminó, haciendo ahora sonreír completamente a la madre de la naturaleza. ¿Te gustó? Gracias por todo, respondió Kairos. Las raíces empezaron a aflojarse permitiendo que Kairos pueda volver a moverse libremente. No puedo hacer nada ahora mismo, pero tengo una idea que puede ayudar. No la abandones, dijo Gea con un poco de tristeza en su voz, bajando la mirada. Por favor. No lo haré, respondió Naruto mientras se acercaba a Gea y golpeaba su frente suavemente con 2 dedos, haciéndola levantar la mirada extrañada por la acción repentina del rubio. Cuando me presente ante todos los dioses, búscame, le dijo con una pequeña sonrisa. Como te he dicho antes, tengo una forma de ayudar a la naturaleza. ¿Cómo?, preguntó curiosa. Naruto empezó a andar hacia el lugar donde lanzó el libro anteriormente. Por rabia, Vijus, respondió el rubio, haciendo sonreír a los 9 seres dentro de él. Tienes un chakra corrosivo capaz de corroer las impurezas y desechos que sueltan los humanos en la naturaleza, comentó el rubio. Si a eso le sumas la capacidad de absorber y controlar el chakra natural, tienes un filtro gigantesco que quitará las impurezas. Al recoger del suelo el libro y lo selló en el sello que tenía tatuado en su dedo de la mano izquierda, se volvió a acercar a Gea. Gracias por, se escuchó la suave voz de Gea. No puedo terminar su oración ya que ocurrió algo que ella no esperaba. En realidad ocurrió algo que nunca en su larga vida nadie había tenido los huevos de hacer. Sintió y vio como el rubio ponía su mano izquierda en su cabeza y la acarició suavemente.
No hace falta que agradezcas, Gea, como has dicho antes, amo la naturaleza, no quiero verla sufrir y mucho menos dejaré que muera, respondió el rubio con su típica sonrisa, mientras continuaba acariciando la cabeza de Gea. Te debo mucho, Gea, Kaya Yori en los lobos la manada son mi segunda familia, el día que los conocí cambió mi vida y fue gracias a ti. Naruto se separó de Gea y empezó a reunir energía divina, algo que extrañó a Gea, pero ella sabía que esta vez no era para ir al Olimpo, aún así, tenía curiosidad por saber lo que planeaba el rubio. Naruto estiró la mano y parecido como si hubiera agarrado el mismísimo aire, de la nada apareció el mango blanco de una katana y poco a poco empezó a hacerse visible completamente. Decir que Gea estaba sorprendida era un eufemismo, había escuchado de otros primordiales sobre la katana que portaba Kairos. Escucharlo y verlo con tus propios ojos eran dos cosas diferentes, podía sentir el poder, el increíble que emanaba el arma, ridiculizaba al rayo maestro, al tridente y al yelmo de sus hermanos, como si a su lado fuesen juguetes para niños, pero lo más impresionante era el vínculo que tenía con Kairos, como si la espada fuese una extensión de su cuerpo y ella lo aceptase completamente. Ahora entendía a muchos de los primordiales que lo observaban. Ella sabió desde el día que Kairos nació que el niño tenía potencia para sobresalir, para fortalecerse más allá de sus hermanos, incluso más allá que Cronos. Su presencia al ser un recién nacido era demasiado grande, lo que no sabía es si utilizaría su fuerza para el bien o para el mal, pero nunca imaginó que llegase a este punto. La cantidad de poder que emanaba era enorme y ella sabía que se estaba reprimiendo parte de él, mucho en realidad. El solo pensar a Kairos en su máximo potencial junto a los poderes que ganó en el panteón Shinto la emocionó un poco, emoción por ver a alguien que podría llegar a retar a los primordiales no solo por hechos, sino porque ella sabía perfectamente que su objetivo era superarlos. Después de todo, lo escuchó ella misma el día que regresó del panteón nórdico. El panteón nórdico, el pensar en lo que consiguió en el panteón nórdico le puso los pelos de punta. Ahora era capaz de entender un poco a Chaos, este niño era interesante, mucho de hecho, más de principio. ¿Por qué Kairos sacó su arma ahora? Ella no lo sabía, agradeció mentalmente que pusiera una barrera alrededor de ellos antes de venir, si no estaba segura que ya estaría aquí Zeus con todos los dioses olímpicos, declarando la guerra a Kairos porque era un peligro para el Olimpo por simplemente ser muchísimo más fuerte que él. El aire alrededor del claro empezó a ganar vida, soplando alocadamente como siguiendo las acciones de su amo, y después vio al rubio cortar el aire frente a él lentamente de forma vertical. ¿El aire?, se preguntó ella mentalmente. No tardó en mucho darse cuenta que no había cortado el aire, no, había cortado el espacio delante de él. Acabada de abrir una brecha dimensional controlada, se quería ir a otra dimensión. ¿Dónde vas?, preguntó Gea extrañada por las acciones del rubio. Dudaba muchísimo que abandonase a su familia otra vez, mucho menos después de saber lo que estaba viviendo. Necesito despejarme, no estoy de humor para volver a la cabaña de Hera, no estoy de humor para que me estén observando constantemente a través de un portal. Si le sigo dando vueltas acabaré yendo al Olimpo y le partiré la boca a Zeus de 300 formas diferentes, respondió el rubio. Necesito tiempo para pensar, aclarar mi mente, alejarme antes de hacer algo de lo que arrepienta. Gea sintió en compresión. Después de todo comprendía al rubio y sabía que por lo que estaba pasando no sería nada fácil. No quería ni pensar por lo que pasaría cuando se enterase de todo lo demás, cuando sepa que Zeus selló en su propio estómago a Metis para escapar de una profecía como hizo Cronos en su día con él mismo. Cuando llegase ese día, sería el día que el destino de Zeus estaría cerrado. ¿Cuánto tiempo estarás fuera?, preguntó más por curiosidad que por otra cosa. No mucho, después de todo, el hecho de que detuvieras el portal ese y que impidas que sientan lo que está pasando aquí dentro, traerá mucha atención si desaparezco durante un tiempo alargado aún más. Naruto caminó hacia la brecha dimensional lo suficientemente grande para que pudiese entrar una persona y se metió dentro. Nada más poner sus dos pies dentro la brecha, se cerró instantáneamente dejando sola en el claro a Gea. Se quedó un rato mirando en la dirección donde desapareció la brecha para después suspirar en cansancio. Casi acaba mal, tomó la decisión correcta en estar presente la primera vez que Kairos leyese sobre la mitología. Tenía un mal presentimiento y en vez de ignorarlo, acudió y ayudó a Kairos. Una luz se hizo presente a su lado para mostrar a otra mujer. ¿Qué piensas de él?, preguntó la mujer. Interesante, ¿verdad?
Más de lo que pensaba, respondió Gea mientras miraba de reojo a la mujer que tenía a su lado. Me podrías haber avisado antes, Ananke. La ahora conocida Ananke sonrió y miró en la dirección donde se cerró la brecha. Te lo dije, pero no me creíste hasta que lo viste con tus propios ojos. Se posicionó una mano en su boca, intentado tapar su risita. Nunca imaginé que viviría lo suficiente para ver a alguien tratándote como una niña. Se burló Ananke haciendo que una ceja de Gea temblase. Te veías tan mona cuando te acarició la cabeza. Cállate, gritó Gea con el ceño fruncido por las burlas de su amiga. Lugar desconocido. ¿Cuántos años pasaron desde la última vez que estuvo aquí? Simplemente no pudo evitar sonreír por la nostalgia. Diablos, incluso echó de menos el olor de este lugar. Soltó su katana haciendo que desapareciese en el aire mismo y utilizó libremente su dominio para buscar a una persona. Comenzó a caminar y podía recordar todos los momentos que vivió aquí, tanto buenos como malos. Siguió caminando por el lujoso pueblo. No sabía cómo referirse al conjunto de viviendas donde se encontraba. Podía escuchar a gente conversando dentro de las casas, aunque más que casas parecían templos en miniatura. Podía ver a niños jugando que cuando lo vieron pararon de jugar mientras se quedaban mirándolo, señalándolo mientras sonreían. Otros estaban junto a una mujer, lo más seguro que sus madres o alguien que los estaba cuidando actualmente, que cuando vieron al rubio lo señalaban mientras miraban a la mujer intentando llamar su atención, y cuando ellas lo miraban se sorprendía para con una pequeña sonrisa inclinarse respetuosamente. Naruto respondía con una pequeña inclinación respetuosamente. Esto nunca fue ni va a ser lo suyo. Se sentía extraño cuando alguien se inclinaba frente a él. La verdad, entendía que era por respeto, pero aún así su personalidad amable y espontánea le impedía dejar que se inclinasen ante él siempre que podía evitarlo. Siguió su camino y escuchó una voz, alguien que él no conocía. Lo más extraño fue que la voz venía como de dentro de su propia mente. No sabía cómo explicarlo, pero podía sentir al dueño de la voz, lejos, muy lejos de donde estaba. En el mundo humano lo más raro fue cuando entendió lo que decía la voz. Estaba rezándole, pidiéndole ayuda en mantener la paz en su hogar después de una discusión estúpida que hubo en su familia. Cuando la voz se calló, sintió como si una extraña sensación inundara su ser. Se sentía increíble. ¿Qué estaba sucediendo exactamente? No tardó mucho en escuchar otras voces diferentes, agradeciéndole o rezándole para ganar su bendición. Decidido dejar esto de lado, preguntaría más tarde qué era lo que pasaba exactamente. Tenía otro objetivo en mente, era por lo que había venido en primer lugar. No tardó en llegar a su destino. Parado enfrente de las grandes puertas de lo que parecía un enorme palacio, procedió a entrar. Ni siquiera ejerció fuerza en la puerta para abrirla, se abrió por sí sola como si la puerta lo reconociese y le abriese el paso ella misma. Cuando estuvo dentro, no pudo evitar sentir nostalgia. Todo le traía recuerdo, buenos y malos, pero no pudo decir que no fue feliz mientras vivía aquí. Pasó acariciando con su mano algunos cuadros y murales que parecían mostrar sucesos antiguos, junto a otros objetos que él no recordaba que estuvieran allí en un primer lugar. Extendió sus sentidos para encontrar a la persona que estaba buscando y la sintió no muy lejos. Si él no estaba equivocado, estaba en el jardín trasero junto a otra persona, una mujer. Su presencia se le hacía familiar, pero no podía aclarar quién era realmente. Sin perder tiempo se dirigió hacia el patio trasero y pudo ver a lo lejos a dos mujeres, una con el pelo negro que estaba de espaldas a él y otra con el pelo blanco, casi igualando su color de piel, junto a dos protuberancias en forma de cuernos que sobresalían de su cabeza. Kaguya pensó para sí mismo: el rubio al ver a la albina disminuyó su presencia al mínimo para que no lo pudieran sentir, más bien la mujer con el pelo negro no lo pudiera sentir, y se encaminó a las dos mujeres. Parecían tener una agradable conversación por las risas de las dos mujeres, mientras tomaban un té en una pequeña mesa, hasta que la albina pudo ver a alguien acercarse por detrás del azabache. Levantó la mirada y vio a un hombre que llevaba muchos años sin verlo. Eso casi es suficiente para hacerla levantarse rápidamente y avisar a su compañera de la llegada de Naruto, pero algo la detuvo, más bien Naruto la detuvo. Cuando Naruto se percató de la mirada de Kaguya, rápidamente se posicionó un dedo en sus labios indicando a Kaguya que se mantuviera en silencio, una acción que ella siguió con una sonrisa por saber la idea del rubio. Cerca de la azabache, pudo notar cómo su corazón latía fuertemente. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que la vio?
Estaba conteniendo todo su cuerpo para no abrazarla hasta la muerte. Se posicionó detrás de ella, se inclinó un poco a la altura de su oído. Te he echado de menos, Loba. Las palabras transmitidas por un susurro fueron suficiente para congelar a Amaterasu, incapaz de mover un solo músculo, no por miedo, todo lo contrario, el todo de ese susurro, solo lo tenía una persona loba, solo una persona en su vida la había llamado así, un mote que haría tragarse a todo aquel se lo dijera, menos a él. Lentamente se dio la vuelta para mirar al dueño de dicha voz, para ver los ojos azules que más amó en su vida, mirándola con puro amor y nostalgia. No se pensaba que echaría tanto de menos esos ojos negros, que lo estaban mirando ampliamente. No tardó levantarse lo más rápido que sus piernas le dejaron de la silla, sin preocuparse en tirarla al suelo, y abrazó al rubio, escondiendo su cara en el pecho de Naruto. Naruto correspondió el abrazo, acariciando suavemente la espalda de Amaterasu. Podía sentir su camisa humedecerse por la parte donde tenía su cara oculta. Amaterasu se separó un poco del abrazo y le levantó la cara, poniéndole una mano en la barbilla para poder ver de nuevo su rostro, sus ojos negros que actualmente contenían lágrimas junto a una sonrisa preciosa que la hacía ver como el ser más bello en existencia. Pudo notar cómo Amaterasu se ponía en pintillas para acercar más su rostro al suyo, sin pensárselo se inclinó y juntaron sus labios, podía sentir todo el amor reprimido de la azabache por solo un beso, las sensaciones que sentía eran demasiadas para un simple beso, el amor que emanaba el alma de la diosa junto al suyo propio, parecían ser un rompecabezas que encajaban perfectamente, cuando la lengua de Naruto avanzó buscando el permiso de Amaterasu, aceptando fácilmente y dejando tomar el control de su boca con el beso francés a Naruto. La saliva de la mujer con la que se estaba besando junto al suave sabor al té que estaba bebiendo, era como elixir que le hacía olvidar todo lo que le rodeaban. Después de un largo beso por parte de la pareja se separaron, se podía ver un pequeño hilo de saliva que aún unía sus bocas. Volvieron a mirarse a los ojos, sin decirse ni una sola palabra, no hacía falta decir nada para demostrar sus sentimientos, una sola mirada decía más que cualquier palabra. Naruto limpió las lágrimas de felicidad que caían por las mejillas de Amaterasu mientras le sonreía, le dio un beso y la volvió a abrazar, haciendo sonreír a la reina y aceptando el abrazo. Cough, cough. Fingió toser Kaguya posicionando una mano cerrada en su boca, mientras miraba a la pareja. Naruto levantó la mirada sin separarse de Amaterasu, y vio a Kaguya la cual aún lo miraba, supongo que el reencuentro con la azabache había hecho olvidar que no estaban solos, lo cual le sonrió a la albina o la dijo simplemente Naruto, mientras notaba cómo Amaterasu se separaba un poco de él y miraba también a la albina. Naruto se acercó a la Kaguya, sinceramente aún estaba un poco tenso alrededor de la bella albina, después todo, casi muerte una vez contra ella, sí, sabía que estaba siendo controlada, pero recordar las capacidades de la albina, ponían los pelos de punta a cualquiera, junto a su expresión que no parecía mostrar ningún sentimiento. Eso no evitó que Kaguya se levantase de su asiento, no tan bruscamente como Amaterasu, se acercó al rubio y le abrazó envolviéndolo en su kimono real con grandes mangas. Al principio no estaba muy seguro qué hacer, pero decidió corresponder el abrazo de la mujer. El héroe decidió volver a casa, se escuchó la suave voz de Kaguya mientras rompía el abrazo y miraba al rubio de arriba abajo. Cada uno ve la belleza a su forma. Una vez le dijeron eso a Naruto, no podía estar más de acuerdo con eso, había visto mucho en su vida, pero nada igual como Kaguya, era blanca, como un copo de nieve puro, eso parecía hacerla ver como si nadie tuviera el derecho de tocarla para no mancillar la pureza que emitía con solo su color de piel y largo cabello y el color de sus ojos que parecían no tener pupilas, en realidad si te fijabas bien y de cerca podías ver las pupilas, junto a los extraños cuerpos que sobresalían en su cabeza. Algunos humanos la nombraron una demonio por culpa de los cuernos y su tercer ojo rojo con aros negros, y los 9 tomoes a los ojos del rubio le daban aún más belleza a su extraño ya de por sí físico.
Naruto solo pudo reírse y acariciarse la nuca en vergüenza por ser llamado héroe por Kaguya. No hizo eso por fama, pero aún así siempre era agradable escuchar a la gente felicitarlo por eso. Después de todo, no era fácil ser el héroe de una guerra, muchísimo menos ser el héroe de las naciones elementales y conseguir la paz donde la guerra y la muerte era un negocio. No pudieron seguir la conversación ya que podían escuchar los pasos de dos personas que estaban a punto de entrar al jardín mientras hablaban entre ellos dos, ganando la intención de los tres que ya estaban en el jardín. Naruto los reconoció rápidamente, Izanagi y Izanami, los cuales entraban al jardín junto, Izanami abrazando el brazo de Izanagi, los cuales se detuvieron abruptamente cuando vieron al rubio sonriéndoles y saludándoles desde lejos con una mano. No puedo evitar abrir los ojos por la sorpresa de tener encima a Izanami abrazándolo por el cuello mientras chillaba un poco como si fuera una fanática, exprimiéndolo más bien. ¿Cuándo se movió?, se preguntó el rubio. Momentos como estos eran los que mostraba Naruto lo lejos que estaba aún de su objetivo. Izanami eres increíblemente poderosa, y se había movido una distancia sin siquiera que lo viese o notase. Esto lo frustraba y a la vez lo motivaba a seguir creciendo y entrenando para poder llegar a ese punto. Naruto-kun, chilló Izanami mientras se comía la cara del rubio a besos por todos los lados posibles. Esta escena hizo sudar a todos los presentes, por el comportamiento que tenía Izanami alrededor del rubio. Pasaba de ser una mujer fría con casi todos a una madre sobreprotectora con el rubio. Isa, intentó decir el rubio, pero sintió como la mujer que lo estaba exprimiendo lo fulminaba con la mirada, diciendo que se preparase para el dolor como diga algo equivocado. Kakasan, corrigió el rubio, sin poder evitar tartamudear. Las mujeres dan miedo cuando se lo proponen. Nada más escuchas como Naruto la llamaba madre. Izanami sonrió brillantemente mientras comenzaba a hacer millones de preguntas sin siquiera esperar una respuesta. ¿Cómo estaba? ¿Dónde has estado? ¿Comes bien? Amaterasu, al mirar la escena no puedo evitar intentar ayudar al rubio. Llegas en el momento justo, hoy va a haber una reunión con todos los dioses, será la primera donde estarán todos presentes, comentó. Mientras se acercaba a la pareja, que parecían discutir algo, más bien era ella la que hablaba sin dejar al rubio sin poder responder, y al escuchar a Amaterasu, dejaron de hablar para prestarle atención. Pero antes quiero enseñarte algo, Naruto. Naruto alzó una ceja por la curiosidad más que por otra cosa. Igualmente agradeció mentalmente a la azabache por ayudarlo con Izanami. No os equivoquéis, Naruto le cogió cariño a la mujer, hasta el punto de verla como una madre, pero como con todas las madres, pueden llegar a ser pesadas a veces. Antes de marcharse del jardín, Izanagi le puso una mano en el hombro a Naruto. Me alegro verte de nuevo, dijo antes de que se fueran. Viejo, dijo el rubio mientras miraba al dios más fuerte de este panteón. Tiempo sin verte, terminó con su típica sonrisa. Naruto y Izanagi tuvieron una corta mirada, un poco seria como si intentasen medirse mutuamente, hasta que el rubio no pudo evitar sonreír con su ya típica sonrisa, haciendo que el dios con una pequeña sonrisa señalase a Amaterasu, que actualmente estaba esperando al rubio. No tardó en encontrarse nuevamente con Amaterasu, alejándose los dos juntos de los tres dioses /as. Su flujo de chakra parecía un río furioso, comentó Kaguya, mientras seguía con la mirada a la pareja y vio como Naruto tomaba la mano de la morena. Izanami suspiró mientras tomaba la silla que estaba tirada en el suelo y se sentó al lado de la albina. No me hace falta ni preguntar del por qué, dijo con una pequeña mueca en su cara. No le habrá gustado como está su panteón, añadió Izanagi para responder la duda de Kaguya, ya que no conocía tanto al rubio como los dioses principales del panteón Shinto. Ni siquiera sé de lo que estáis hablando, y ya me está empezando a doler la cabeza, respondió Kaguya mientras se masajeaba las sienes. Oh querida, no tienes idea, respondió Izanami mientras se le oscurecía la mirada, para después ser distraída por al ver una luz, indicando que Naruto y Amaterasu se habían teleportado. Tendremos la oportunidad en la reunión. Lugar desconocido. Naturaleza, por donde mirase solo había verde y marrón. Tenía que reconocer que después de estar meses en el panteón griego, echo de menos esto, no solo por el bello color de la naturaleza. Aún había enormes bosques y parques protegidos, pero el aire no tuvo la misma suerte. El viento más puro que podía ofrecerte la naturaleza, el solo respirarlo le hacía sentir un agradable escalofrío recorrer toda su columna vertebral. No había una sobrecarga de dióxido de carbono.
podía ver una escalera decorada con un arco de aspecto asiático que tenía grabado el kanji de paz, algo que le hizo levantar una ceja y mirar a Amaterasu, la cual aún permanecía a su lado con sus manos juntas entrelazando sus dedos. Se sorprendió aún más al ver que había cambiado su apariencia junto con su vestimenta, llevaba un yukata negro con decoraciones blancas y negras atado con un cinturón blanco por su cintura. ¿Dónde estamos?, preguntó el rubio. ¿Y por qué has cambiado de aspecto?, volvió a preguntar. No recibió ninguna respuesta por parte de la ahora rubia Amaterasu, solo una sonrisa que hipnotizó al rubio por lo bella que se veía Amaterasu. El sonido de unos pasos bajando las escaleras llamó la atención del rubio para no tardar en ver una pareja vestida con yukata, tanto el hombre, la mujer y el pequeño niño que parecía que acababa de comer más azúcar de lo que debería. «Kachan, ¿podemos venir otra vez?», escuchó la voz del niño hablándole a su madre mientras bajaba las escaleras saltando una por una, sacando una sonrisa de la madre y el padre. Las estatuas son enormes. Medio gritó el niño cuando saltó las últimas 2 escaleras y subía y abrió los brazos intentando enfatizar, N/A. No sé si está bien dicho enfatizar en esta ocasión, el tamaño de las estatuas que acababa de ver. No pudo evitar reírse por la alegre actitud del niño y su forma de expresarse. No tardó en cruzarse con la pareja y el niño cruzando mirada con el hombre, el cual se percató de la mirada del Naruto y se inclinó levemente recibiendo otra por parte del rubio. No se dio cuenta que la familia tenía el logo del clan Senju grabado en la espalda de Yukata. ¿Estatuas?, preguntó en voz baja Naruto, inclinando un poco hacia Amaterasu. Parecía que quería mantener en secreto todo esto, ya que cuando escuchó la pregunta de Naruto, comenzó a caminar en dirección a las escaleras, arrastrando un poco a Naruto, ya que no esperó que ella se pusiese a caminar sin responder antes. Mientras subían las escaleras se cruzaban con más personas que bajaban, pero no le prestó mucha atención a eso, más bien estaba mirando a los alrededores, no reconocía el territorio y juntando a que Amaterasu no había dicho ni una sola palabra desde que se fueron del jardín trasero del palacio, todo este secretismo lo estaba molestando un poco. Hasta que llegaron al último escalón. Esto sí que no se lo esperaba. Al final de las escaleras le esperaba un enorme claro, pero eso no era lo que le sorprendió, más bien fue lo que habían dicho claro, había un gigantesco templo estilo japonés blanco y azul rodeado por 12 estatuas igual de grandes que el templo. Sin siquiera pestañear empezó a mirar cada una de las estatuas, todos los bijus, desde Shukaku hasta Kurama, todos permanecían sentados rodeando el templo como si lo estuvieran mirando. Si me llegan a decir que llegaría el día en que los humanos construyeran una estatua mía, me reiría de él hasta la muerte, comentó Kurama, que dejaba en claro en su voz su incredulidad, por lo estaba viendo a través de los ojos de Naruto. Ni que lo digas, Kurama añadió ahora son, mientras todos los bijus se levantaban, mientras miraban a través de Naruto. Y después lo mataría por decir semejante estupidez, dijo Saiken. Lo que no puedo creer es que haya alguien tan estúpido como para gastar su tiempo en hacer una estatua del zorro gruñón, se burló Matatabi recibiendo ruidosas risas de los otros bijus y un gruñido de Kurama. Porque la mía es la más pequeña, gritó el tanuki mientras ríos de lágrimas salían de sus ojos. Pero no solo estaban las estatuas de los bijus, no, habían 3 más 2 lobos, enormes, igual de grandes que los bijus que estaba aullando al cielo, no sabía cómo, pero viendo las estatuas podía escuchar los aullidos de Kayayorien. La última estatua fue la que más le sorprendió, un hombre con los brazos cruzados y una enorme sonrisa mientras mantenía en su cabeza una diadema con el kanji de la Unión Shinobi. Era él, podía verlo, cada detalle dejaba en claro que el hombre plasmado en la estatua era Naruto Uzumaki, las características marcas de bigotes en su mejilla era lo que lo delataba. Miró a Amaterasu sin aún creer lo que estaba viendo, abría la boca, pero no salía ni una sola palabra, no sabía qué decir. Bienvenido al templo de Naruto Uzumaki, dijo mientras miraba al rubio con una enorme sonrisa. Dios de la paz. Naruto miró el templo y ahora pudo ver escrito en la entrada Naruto Uzumaki, siguió mirando todo lentamente sin perderse un detalle y podía ver a mucha gente, su entrenamiento shinobi le decía que habían alrededor de 2000 personas repartidas por todo el templo, ahora entendió la extraña voz en su cabeza, venían de aquí, podía escuchar a las personas rezándole, buscando su ayuda, otros agradeciendo y otros simplemente ofreciéndoles algo como tributo. ¿Te gusta?,
Escucho la suave voz de Amaterasu mientras sentía como ella apretaba su mano. ¿Gustarme? Dijo el rubio. Me encanta, añadió mientras miraba su estatua. ¿En serio tengo esa estúpida sonrisa? Dijo el rubio mientras le caía una gota por la nuca. Lo único que recibió fue una pequeña risa de Amaterasu mientras se tapaba su boca con la manga de su yukata. Time skip. Naruto perdió la noción del tiempo una vez que llegaron al templo. Quería mirarlo todo junto a Amaterasu y decir que estaba sorprendido era poco. Había sido una buena idea el venir al panteón Shinto. Al fin y al cabo, vino para no consumir en llamas el Olimpo por culpa del Zeus. Necesitaba un tiempo lejos de todo eso, aclarar su mente y enfriarse para no hacer algo de lo que acabaría arrepintiéndose por culpa de herir a aquellos que no se lo merecía. Era irónico, como el tiempo pasaba rápido mientras te divertías, y en otras ocasiones cada minuto se hacía eterno cuando estabas aburrido desde su pequeña cita con Amaterasu, donde el tiempo parecía pasar a la velocidad de la luz. Hasta ahora, se estaba aburriendo como el infierno. No era la primera vez que estaba presente en una reunión anual de todos los dioses shintos. La verdad es que había machismos de ellos, solo con la mirada podía ver a miles y miles de ellos, cada dios presente. Cuando acaba esto lloro mentalmente. El rubio, llevamos como 6 horas aquí. En realidad llevas exactamente 46 minutos, respondió Isobu. Lo que yo decía, una eternidad, respondió sacando un suspiro de la tortuga de 3 colas por el comportamiento del rubio. Naruto actualmente permanecía sentado en el extravagante trono blanco que supuestamente era suyo, sentado al lado de Amaterasu y Sanami. Eso no lo entiendo al principio, porque estaba en la parte principal, estaba sentado junto a la reina literalmente. Supuestamente los asientos iban denominados por dominios, contra más importantes más cerca de la realeza te sentabas. Siguiendo esa lógica, ¿qué hacía él aquí? La paz era un dominio importante pero no principal. En su opinión, en su posición debería estar Inari, Aizen o incluso Shinatobe. Mientras tenía su cabeza apoyada en su puño, miró a su derecha para ver a Izanami sonreírle. Acababa de encontrar la razón del por qué estaba sentado aquí. Niégale algo a Izanami y digamos que no acabará bien para ti. Sin darle mucho caso al tema, miró a su izquierda para mirar a Amaterasu, la cual parecía estar escuchando todo con interés, aunque tenía una expresión estoica, sin demostrar ni un solo sentimiento. Había olvidado lo en serio que se tomaba estas cosas Amaterasu y las veces que lo regañó por no hacerlo él. ¿Por qué me gusta verla con esa actitud de frialdad?, se preguntó el rubio. En realidad, esa pregunta era muy estúpida, ya que la respuesta era muy simple. Amaba ver la sonrisa de Amaterasu solo dirigida a él. Los temas que tocaron fueron en realidad interesantes los primeros 10 minutos solamente. Hambruna, avances tecnológicos, formaciones militares, discutieron cómo tratarlas y hasta qué punto dejar avanzar. A partir de ahí empezaron con leyes, cuál deberían dejar o quitar y añadir, si era buena idea añadir otras o no, y ahí es cuando empezó a distanciarse de la conversación. Lo único que pasó interesante a su parecer fueron los primeros 10 minutos, y cuando entró al gigantesco salón lo primero fue por la reacción que tuvieron todos al verlo entrar con Amaterasu. Eran los últimos en llegar debido a que tomaron más tiempo en el templo de lo que esperaron y los estaban esperando, más bien esperando a la reina. A él no se lo esperaron. Nada más entrar a la sala los miles de dioses y diosas se quedaron mudos para después escucharse murmullos. En realidad fue una sensación bastante divertida ver la reacción de todos al verlo de nuevo por sorpresa, y lo segundo por saber qué harían con los humanos. Naruto había visto lo que podía conllevar el avance tecnológico, tanto bueno. Hambruna fue bastante fácil de arreglar. Se le pidió a Inari, dios de las cosechas, que bendijese el terreno cerca de los pueblos donde la hambruna empezaba a ser un problema, y con la ayuda de Amaterasu alimentado a los cultivos con luz solar extra y lluvias por parte de Susanoo, y asunto solucionado. Esto en realidad le dejó un mal sabor de boca, porque demonios no eran capaces de hacer esto en su panteón. Naruto pudo ver imágenes de la hambruna de su panteón y daba lástima, mucha en realidad. Había niños muriendo de hambre y a nadie parecía importarle. ¿Tú qué opinas, Naruto? Escuchar la voz de Susanoo le hizo olvidar su tren de pensamientos y levantar la mirada. Toda la sala estaba en silencio, mirando al Naruto esperando una respuesta, en realidad demasiado expectantes, ya que serían las primeras palabras del rubio desde su regreso para ellos después de tantos años.
Mierda, pensó el rubio por no saber qué responder al no estar prestando atención. Miró a Susanoo para verlo sonreírle con burla. Hijo de puta, se volvió a decir mentalmente el rubio. Hay pequeñas guerras entre humanos. Ayudo mentalmente. Kurama, estaban hablando de sobre eso. Te adoro, Kurama, dijo el rubio, ya que gracias al zorro de 9 colas, se había escapado de una Materazu molesta por su falta de atención. Aunque la paz es mi dominio, la paz y la guerra van de la mano, y puedo sentir las guerras, más bien escaramuzas, habló Naruto acomodándose en su trono. Peleas entre diferentes familias o grupos de personas, con poder dentro de una ciudad, peleas que se hacen para ganar más terreno o por otros motivos, como respeto o por temas amorosos entre los hijos de esas familias. Sinceramente, mientras se mantengan en ese punto no creo que pase nada, añadió, pero si pasan de ahí, en mi opinión deberíais de actuar. La ley no nos permite interactuar con el mundo mortal, dijo uno de los dioses con confusión en su voz. Una ley que casi hace que el mundo se consuma en guerras y odio, respondió rápidamente Naruto. Al no recibir respuesta porque sabía que lo que había dicho era verdad, solo suspiró, ganándose la atención de todo de nuevo. Mira, no estoy diciendo que violes la ley o que la quites. Pausó brevemente para levantar la mirada y ver que tenía la atención de todos los presentes. Estoy diciendo que la modifiquéis un poco, no interactuéis con los mortales hasta que no sea 100% necesario hacerlo, dijo, sorprendiendo un poco a los presentes. Una guerra empieza por una pequeña cosa, un robo, un asesinato, adentrarse a territorios sin permiso, dejas que todo eso pase y te despiertas con medio planeta intentado matarse entre sí. Y esta vez esa ley me impide incluso a mí actuar. La sala se llenó de murmullos reflexionando sobre las palabras del rubio. La verdad le sorprendió que no pensase en eso antes. Era una ley estúpida hasta cierto punto, pero bueno, ahí estaba la duda. Después de todo, no podía cambiar una ley por él mismo. Creo que Naruto-sama tiene razón, volvió a hablar el dios que recordó sobre la ley a Naruto. Votó para modificar la ley, volvió a hablar, recibiendo afirmaciones de otros dioses por esas palabras. Sama, se preguntó Naruto mentalmente, recibiendo risas de los 9 Bijus. Bien, desde hoy la ley es modificada. No se puede interactuar con los mortales si no es necesario, dijo Amaterasu con voz autoritaria. La loba alfa de la manada impartiendo leyes, pensó el rubio con una sonrisa. Naruto miró a Susanoo, el cual aún se estaba divirtiendo a su costa, lo que hizo sacarle el dedo medio, disimuladamente haciendo que el dios de las tormentas se riese en una carcajada, llamando la atención de todos los presentes. Podía sentir a Amaterasu fulminándolo con la mirada, lo que le llevó a mirar en otra dirección mientras silbaba intentando disimular. La reunión siguió durante otra hora, más sin intervenciones por parte del rubio. Ya pensaba que la tortura iba a terminar cuando recibió una pregunta por parte de Izanagi, una pregunta que sí escuchó y no se esperaba. ¿Qué ha pasado con los griegos para hacerte venir? La sala se había medio vaciado. Después de todo, la reunión estaba terminada y tenían cosas que hacer. Solo se quedaron unos pocos en comparación a los que había en un principio. Se quedaron los más cercanos al rubio, dioses que habían mantenido una relación amistosa o cercana con él cuando aún buscaba la paz. Tenían pensado hablar con él y preguntarle sobre cómo le fue desde que se marchó, pero la pregunta de Izanagi obligó a todos a mantenerse en silencio y esperar una respuesta por parte del rubio. Cuando vieron que sus ojos perdían ese brillo de alegría y ganaban un tono de frialdad que incluso a más de uno le hizo tener un escalofrío al sentir el poder de Naruto incrementar por pura rabia, les dijo sin siquiera decir una palabra que algo no andaba bien. Un completo desastre, contestó el rubio mientras miraba hacia el techo. A nada en particular, muy pocos se toman en serio sus dominios, otros ni siquiera los entienden. Literalmente tenéis que ver cómo está el mundo, la naturaleza está dañada gravemente, los humanos no creen en la existencia de ellos, llegando al punto de creer en otros dioses, juegan a ser Dios intentando crear vida artificial, clonando especies, construyendo armas capaces de destruir un país entero, la gente pobre se muere de hambre, hay guerras activas en países pobres y los otros humanos desvían la atención de la gente para que no sepa lo que está pasando en esos países y ningún dios hace nada. No pensaba que fuese tan malo, dijo Tsukuyomi. ¿Tendrán una ley parecida a la nuestra que les impiden interactuar con los mortales sin que tú lo sepas? Preguntó intentando sacar lógica a algo que no lo tenía.
El solo hecho de imaginarse la afirmativa a esa pregunta le puso los pelos de punta, ya que, si no llega a ser por Naruto, su mundo mortal podría acabar así por culpa de una sola ley. Ojalá, respondió el rubio. Llegué a pensar eso al principio, dijo, mientras se ponía una mano en la frente tapándose los ojos un poco, hasta que me enteré de que lo único para lo que utilizan a los humanos es para satisfacer sus deseos carnales, y si el hijo que sale de ahí los enorgullecen, los reclaman como si fueses trofeos. Si no hacen nada que le enorgullezca, nunca los reclamaran ni abandonaran a su suerte. Terminó con pura rabia en su voz. Todos los demás dioses no sabían qué decir, estaban en shock puro por las palabras de Naruto, no sabían que las cosas estaban tan mal, ahora entendían el por qué era considerado el panteón más débil y por qué casi deja de ser considerado un panteón divino por los primordiales mismos. Y lo peor de todo es que solo es la punta del iceberg. Se desahogó Naruto. Solo he leído un poco sobre ellos y fue lo suficiente como para hacer que Gea me tuviera que detener de ir a matar a Zeus, sin pensar que podía llegar a llevarme por delante a gente inocente. Amaterasu notó como la voz de Naruto estaba temblando por pura rabia, miró a su padre, supo que para ayudar al rubio, tener todo eso dentro sería peor que soltarlo. Demonios, tenía pensado hablar ella a solas con él, ella conocía demasiado al rubio para saber que algo andaba mal. No tardó en levantarse de su trono junto al rubio y acercarse a él mientras escuchaba las palabras del rubio. Suspiró, encima hay algo extraño, algo no anda bien, algo oscuro está ganando fuerza y se está levantando, y creo que sé quién es y como sea lo que yo pienso, dijo el rubio con frustración, será el comienzo de otra guerra. Naruto segua con su mano sujetándose con una mano la frente mientras tenía la cabeza baja ocultando su mirada. No tenías que ser un genio para saber que las lágrimas por pura rabia estaba cayendo por sus ojos, no se escondía por vergüenza, ya había llorado junto a cada uno de los presentes, de alegría, de tristeza, de rabia, era más por frustración, el ver que no veía una salida sólida sin tener que llegar a la guerra. Joder, es el puto dios de la paz, ¿sabéis cómo se tiene que sentir estar encerrado dentro de una guerra? Lo peor de todo es que quiera o no está atado a la guerra, es como el yin y el yang, la paz no puede existir sin una guerra antes, y no puede haber una guerra sin haber tenido paz antes. Él lo sabía perfectamente y eso lo odiaba. Izanami no pudo contener sus lágrimas al ver en este estado a su Naruto, se tapó con ambas manos la boca, evitando sollozar, y cuando estaba a punto de acercarse al rubio para consolarlo, vio como Amaterasu se sentaba en regazo del rubio. Solo pudo hacer una cosa al ver eso: dejémoslos solos. Nada más escuchar eso, todos los presentaras sintieron débilmente mientras se dirigían las enormes puertas dejando solos a la pareja. Kairos, dijo Izanagi, esto llamó la atención de todos ya que rara vez utilizaba el nombre real del rubio. Cualquier cosa que necesites no tienes ni que preguntar. Sin esperar una respuesta por parte del rubio, se marcó por la puerta, la cual se cerró por sí sola para darle privacidad a los últimos dos presentes dentro de la sala. Amaterasu apartó la mano que tenía sobre la frente Naruto y con su otra mano tomó su barbilla para hacerlo levantar su mirada, pudiendo ver las lágrimas amargas del hombre que ella ama. Dolió, como una puñalada en el corazón, ver hacer que Masamas llorar era algo doloroso, más que cualquier herida física. Tenía ganas de llorar ella también, pero sabía que no tenía que hacer eso. Limpió las lágrimas del rubio con sus pulgares y vio cómo él la miraba. Naruto, al ver la preocupación en los ojos de Amaterasu, estiró sus brazos y la abrazó, acercándola todo lo que le fuera posible. Amaterasu aceptó rápidamente el abrazo del rubio y apoyó su cabeza en el hombro de Naruto, teniendo el cuello de este a milímetros de su cara. Levantó la mano izquierda y empezó a acariciar el cabello dorado del rubio, intentando calmarlo, para hacerle saber que él no estaba solo, que la tenía a ella para lo que él quiera y cuando quiera. Naruto captó el mensaje haciendo que girase un poco su cabeza y besase la cabeza de Amaterasu. No hacía falta ni una palabra, llegó al punto que eran capaces de entenderse con solo una mirada, una caricia, cualquier cosa mínima que hiciesen era suficiente para entender el pensamiento del otro por complejo que fuese. Después de silencio cómodo que se formó alrededor de ellos, Naruto lo rompió. Tenía que haberte hecho caso, dijo, llamando la atención de Amaterasu, la cual permanecía apoyada en el hombro del rubio. Siempre que me querías decir algo sobre mi panteón no te escuchaba y me alejaba. Si llegas a escucharme, hubiera sido imposible mantenerte aquí.
Naruto no pudo evitar asentir mentalmente a eso. Si llega a saber antes lo que le pasó a Eren, hubiera movido al mundo entero, enfrentado a todo aquel que lo intentase detener y hubiera ido al su panteón. Sinceramente no quería pensar más en eso. No puedes cambiar el pasado, pero sí el futuro. No dejaría eso así. Lo primero que haría era sacar de allá a Eren, no obligarla obviamente, pero sí alejarla de Zeus. No se merecía ni siquiera tocarle un pelo, y si intentaba hacerlo sabría lo que es una masacre. Su familia va por delante de todo, así ha sido y así será por siempre. Les dará una oportunidad a la nueva generación, no para que se una a él. Con que se salieran de su camino ya era suficiente para él. Mala decisión por su parte. Decidió dejar todo eso de lado por el momento. Quería disfrutar el poco tiempo que tenía con Amaterasu. Ya tendría tiempo para ponerse en serio, descubrir qué demonios estaba realmente en la oscuridad. Como si la reina de hielo me dejase ir sin cumplir mi promesa, se burló Naruto. Al escuchar ser llamada reina de hielo, que le puso el rubio, le mordió suavemente el cuello. Naruto, al sentir como los dientes de Amaterasu se clavaron en su cuello, no pudo evitar sonreír. Tranquila, loba, era una broma. Loba nunca lo reconocería, pero amaba que la llamase así. Solo él sabía perfectamente lo que significaba los lobos para Naruto, como el hecho del por qué él la llamaba así. No pudo evitar sonreír y dar un beso en el cuello de Naruto, justo donde le había mordido hace solo unos segundos. Te amo, Naruto realmente sentía eso. Amaterasu levantó la cabeza lentamente al escuchar las dos simples palabras del rubio que hacía que su corazón se acelerase y le hacían sentir mariposa en el estómago. Se acercó a los labios del rubio y comenzó a besarlo, un beso que empezó lento, pero poco a poco empezó a ganar calor. La única diferencia que había con el que habían tenido al reencontrarse es que ella era la que dominaba esta vez. Naruto estaba contento con esto, dejándole hacer lo que ella quisiera. Después todo podría disfrutar mejor los suaves labios de la azabache que estaba sentada en su regazo. Al terminar el beso, Amaterasu atrapó entre sus dientes el labio inferior del rubio, haciéndole sangrar un poco el labio, pero no fue doloroso. La azabache juntó su frente con la del rubio y lo miró a los ojos azules que la tenían loca. Darían todo lo que tiene solo para ver la felicidad iluminada en esos ojos. Quiero un hijo tuyo, dijo la mujer de la pareja. Fuera de las puertas se pudo escuchar un golpe. Naruto palideció. ¿Alguien me puede explicar cómo hemos llegado aquí?, preguntó mentalmente el rubio. A nadie en específico. A fin del capítulo. Capítulo 13. ¿Quién eres? Malestar, incomodidad, nervios y tristeza. Las sensaciones que tenía actualmente no paraban de apretar en su pecho, incomodándola, como hace años. No había sentido esto en años. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía esa sensación? ¿Por qué sentirse así por una cosa tan diminuta en su opinión? ¿Por qué le preocupaba tanto que dejase de sentir su presencia tan repentinamente? ¿Y por qué se dirigía casi corriendo a la última ubicación donde lo sintió? Da igual las veces que se lo preguntara ella misma, da igual las veces que intentó detenerse, sus pies no le hacían caso, su subconsciente chillaba para que lo buscara y eso mismo hizo. Sabía que sus hermanos y sobrinos estaban observándolo constantemente mediante Iris. Ella no lo hizo, no le hacía falta, podía sentir todo, sabía lo que pasaba si era algo relacionado con su familia. La cosa es que ese rubio que apareció de repente, se fue tan rápido como vino y cuando dejó de sentir su presencia sus piernas se movieron solas, podía sentir sus ojos húmedos, la sensación de perder algo sumamente importante inundando su pecho, la ansiedad invadiéndola, dificultándole el simple hecho de respirar adecuadamente y todo se agravó cuando llegó al claro, un silencio antinatural en todo el pequeño claro. No había nadie, pero si lo hubo hace poco tiempo, podía sentir la presencia natural por toda la zona bañada por las luz de la luna. Había pasado un tiempo, desde que dejó de sentirlo. Intentó razonar, diciéndose a sí misma sabía cómo, pero lo sabía, pero pasaron las horas y su ansiedad se volvía cada vez peor, incapaz de soportarlo más. Trató de buscarlo ella misma, miró más detenidamente por el claro y no tardó en sentir la fatigante sensación divina en la zona. ¿Gea? Se preguntó mentalmente. El hecho de sentir eso no la calmó en absoluto y menos al sentir los rastros de otro ser divino. Parecía la Morías, pero más potente, muchísimo más potente. Sus latidos aumentaron, se lo habían llevado. Estaba bien.
Esto es ridículo, pensó con una sonrisa irónica, se mostró en su bello rostro, lo conoció ayer y estaba aquí a punto de romperse en llanto por perderlo, pero volvemos a la primera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estar haciendo todo esto por alguien no solo conoció en un día? Fue por el hecho de ayudar a Era, por hacerla sonreír a ella y a Era, por el hecho de no ignorarla como otros semidioses. No sabía por qué, pero sabía que esas no eran las respuestas. Perderlo otra vez. Las lágrimas ya no pudieron ser contenidas. Al entrar en ese tren de pensamientos ridículo, susurró con una voz cortada. Ridículo por el simple hecho de pensar eso por alguien que no había conocido antes, pero ese chico, el rubio con una sonrisa estúpida pero contagiosa, la había hecho sonreír más en un día que en 1000 años de vida, y eso es algo que solo hizo la persona que más ama en su vida. Su hermano mayor odiaba esto, el hecho de comparar a la gente con otra. Cada uno es como es y nadie es igual a otro, pero no pudo evitarlo. Se sentía a gusto, protegida y lo más importante, en familia. Cuando el rubio la posicionó en sus hombros, sintió como si un trozo de puzzle que perdió hacía miles de años, volvía a encajar en su vida. Cuando pudo sentir como el rubio solo trataba de hacerla sonreír, cuando sin pensarlo 2 veces le ofreció un clavel a Era para ganarse su favor. Da igual las veces que trató de rechazarlo, pero Naruto, el chico que fue elegido por Lady Chaos y reclamado por Gea, le recordaba lo que más amo y ama en su larga vida, Kairos, su hermano mayor, el hermano que desapareció hace más de 7000 años, justo como lo acaba de hacer el rubio. Pasó exactamente lo mismo, en un segundo lo siente y al siguiente deja de existir su presencia, junto a ella corriendo hacia el lugar donde lo sintió por última vez y con el mismo resultado, una enorme presencia divina, y después de eso nada, no había nada más que eso, todo el lugar en silencio y nadie por los alrededores. El simple hecho de que la historia se repita le hizo romper en llanto. Se sentó apoyándose en el árbol donde sintió a Naruto y se abrazó a sí misma mientras un torrente de lágrimas saladas salía de sus hermosos ojos rojizos. Regresará, Estia recordó las palabras de Rea que le dijo para consolarla hace años: Kairos tendrá un motivo, solo tenemos que ser pacientes. Unas palabras que la reconfortaron lo suficiente para seguir adelante, pero las lágrimas de Rea junto a una sonrisa triste le hizo saber que no era la única destrozada por la desaparición repentina. Kairos. Panteón Shinto. Creo que es un poco precipitado, se pudo escuchar la voz de Naruto, mientras una gota de nerviosismo le salió por la sien y aún mantenía en su regazo a Amaterasu. La respuesta del rubio pareció no gustarle mucho a la pelinegra. El solo hecho de estar fulminando con la mirada al rubio sin siquiera pestañear, solo lo puso más nervioso. ¿Por qué? Te dije que te quería llevar conmigo, que vendría a por ti y no nos separaríamos más, dijo Naruto, recibiendo un leve asentimiento de Amaterasu. No quiero halagarlo más, ya tengo pensado la forma perfecta para que nadie se dé cuenta de tu presencia. Amaterasu se acomodó más aún en el regazo del rubio y acercó su rostro al suyo. ¿Y eso qué tiene que ver?, preguntó mientras miraba fijamente los ojos azules de Naruto. Naruto solo pudo suspirar en medio de derrota mientras cerraba los ojos para tratar de no mantener más contacto visual con Amaterasu, sacando una pequeña sonrisa victoriosa de la pelinegra. Esto sería más difícil de lo que muchos creerían. Después de todo, si la reina quiere algo, hace todo lo posible para obtenerlo. El mejor que nadie sabía eso de ella. Mi panteón no es el mejor actualmente para criar a un niño o niña, dijo Naruto, mientras volvía a abrir los ojos y mirar fijamente los ojos negros delante de él. Es un completo desastre, añadió a su pesar. Amaterasu pudo notar el dolor del rubio que intentaba ocultar al decir lo último y colocó su mano en la mejilla del rubio y acarició las marcas de bigotes para darle a entender que no estaba solo. ¿Qué está pasando? Ella ya lo sabía casi todo. Después de todo, estudió detenidamente cada suceso del panteón griego, no por gusto propio, lo hizo por el hombre al que ama, para poder apoyarlo y ayudarlo en un futuro que estaba ya cerca, y preguntó para ayudar al rubio a desahogarse, para hacer que él soltase lo que piensa y no se lo guardase para él, haciéndole más daño de lo que ella quiere. No sé ni por dónde empezar, gruñó el rubio. El hecho de que los hijos son tratados como trofeos, solo se busca el beneficio propio. Mandan al matadero a los semidioses para pelear sus guerras. Si no tienes icor en tus venas no vales nada, resopló para seguir hablando cuando pensó en lo último que dijo. Bueno, si eres un titán da igual la sangre que tengas, te mirarán con malos ojos, aunque no tengas nada que ver con la guerra.
No creo que sepa lo que le pasó a Rea, pensó Amaterasu, al ver que Naruto no actuaba más agresivamente al decir lo último. Tarde o temprano lo descubrirá, volvió a pensar mientras seguía mirando al rubio. Solo tenía una cosa clara, no lo dejaría solo. Naruto siempre estuvo allí cuando peor estaba, la ayudó con todo lo que podía, la apoyó incondicionalmente, para lo bueno y para lo malo. Ahora le tocaba a ella apoyar al hombre que ama. Tenía que cambiar de tema, no es por halagar más todo lo que tiene que saber, es por el hecho de que ella ya sabe por qué vino aquí, una forma de evitar una acción precipitada, de aclarar su mente. Si seguían hablando de ello ahora mismo, solo volvería al punto de partida, y aún tenían un tema que aclarar. Amaterasu acercó aún más su rostro al del rubio y apoyó su frente con la del ¿y eso que tiene que ver con lo de tener un hijo? Comentó otra vez, no lo tendremos como un trofeo, le enseñaremos nuestros valores, no lo dejaremos crecer, arrogante añadió, mientras acariciaba con cariño su mejilla, y quiero tener un hijo con la persona que más amo. Naruto no pudo evitar sonreír, como lo hacía ella para calmarlo con solo palabras. No lo sabía, lo disfrutaba, cada segundo con ella era mejor que el anterior, pero aún hay un problema, se avecina una guerra, dijo haciendo que Amaterasu separase sus frentes suavemente y levantase levemente una ceja en confusión. No sé cuándo, pero puedo sentir a Cronos, en el campamento donde están los mestizos, y lo más preocupante, en el Olimpo. Pensó que esto la haría pensar las cosas. Bueno, está equivocado, solo tenías que ver cómo la fina mandíbula se apretaba, un pequeño ceño se fruncía y lo miraba fijamente. Lo empezó a poner nervioso otra vez. Después de miles de años, aún era incapaz de entender por completo a las mujeres. ¿Estás diciendo que no me puedo defender contra los que me amenacen mientras estoy embarazada? Gruñó Amaterasu apretando más su cuerpo contra el rubio, por si intentaba huir. Naruto abrió los ojos un poco. ¿Qué? Preguntó confuso el rubio para después estallar en carcajadas. Más bien sentiría lástima por el que se atreviese a amenazarte, añadió Naruto, mientras abrazaba la cintura de Amaterasu, acercándolo más a él y acercó más su rostro al de ella, y destrozaría a todo aquel que se atreva a amenazarte, independientemente de tu estado. Terminó con un pequeño beso en los labios de Amaterasu, la cual no pudo hacer otra cosa que sonreír. No quiero que nuestro hijo se críe en una zona de guerra, volvió a decir el rubio mientras se apoyaba. No lo hará, respondió la pelinegra. No me puedo involucrar en algo así. Si quiero evitar una guerra entre panteones, me quedaría con él y lo mantendría alejado de todo eso, comentó, mientras apoyaba su pecho con el del rubio para acercarse más a él nuevamente. Naruto intentó hablar de nuevo, pero fue interrumpido por la pelinegra con un beso. No es una pregunta, Kairos. Actualmente Naruto acaba de perder todo argumento contra la pelinegra. Solo pudo resoplar por no estar del todo convencido por todo este tema. Amaterasu aprovechó y volvió a apoyar su cabeza entre el cuello y el hombro del rubio, disfrutando del olor que emanaba el rubio, algo que por extraño que pareciese, la conseguía relajar. No estoy diciendo detenerlo ya, solamente te digo que no quiero esperar mucho más, comentó en una voz un poco más fuerte que un susurro. Respeto tu opinión, pero solo quiero tener tu hijo, da igual la situación que nos rodee, no dejaré que nadie se atreva a tocarlo. Naruto solo pudo mirarla por lo que acababa de decir. Tú ganas, contestó el rubio mientras la abrazaba más cerca de él. Panteón griego, tiempo después. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Hace menos de una semana, expulsado por notas bajas de su internado, se va a su lugar favorito con su madre y es atacado por un ser que ni siquiera debería de existir. En primer lugar, junto a la aparente muerte de su madre, y se entera de que su padre es en realidad un dios griego. ¿Quién? No lo sabía, por lo visto tendría que reclamarlo o algo así, para saber quién es en realidad su padre. Después sufre un intento de novatada que acabó mal, pero para los campistas veteranos, no saben ni cómo sucedió. En un momento estaban en los váteres, y al otro todas las cañerías explotaron mojando a todos menos a él. Actualmente se encontraba delante de la hoguera principal, donde los campistas donaban. Ni se acuerda cómo lo habían llamado a esta acción, por lo visto era una forma de ganarse un favor de los dioses o agradecerles por algo. Bien, llevaba ya 5 minutos delante de la hoguera, no sabía a quién darle un poco de su comida, tampoco es que supiera mucho sobre los dioses griegos, lo poco que sabía era gracias a las películas de Disney que vio de pequeño y algún que otro videojuego. Perky, solo hazlo, comentó una voz de un adolescente rubio que tenía a su lado.
Por el tono de su voz parecía un poco impaciente, pero como culparlo, llevaba junto a él desde que se posicionó delante de la hoguera, fue de hecho uno de los que les enseñó la cabaña de Hermes, donde actualmente se estaba quedando a dormir. Luque Castellán, un hijo de Hermes, por lo visto el actual mejor espadachín del campamento, habían tenido un pequeño duelo para ver sus capacidades con la espada, fue derrotado en segundos. ¿Qué esperas de un niño de 13 años que lo más similar que ha agarrado a una espada es un cuchillo para cortar un trozo de carne cocido en un plato? Eso sí, podía sentir una naturaleza rara al estar en contacto con el mango de la espada, como si hubiese nacido para esto. Hermes, pensó el ojiverde. ¿Cómo no lo había pensado antes? Con la ayuda de un cuchillo empujó un trozo de carne a la hoguera y procedió a agradecer a Hermes por dejarle dormir en su cabaña. Sus cejas se levantaron un poco sorprendido por el olor que generó el trozo de carne que lanzó hacia la hoguera. Siendo sincero, espero que un olor a carne quemada inundase su sentido del olfato, pero no. Tan rápido como lanzó el trozo de carne, un agradable olor dulce junto al crujir de las ramas que avivaban el fuego. Lástima que no durase mucho tiempo, tan rápido como esa agradable fragancia llegó a su nariz desapareció. Giró su cuello en dirección del rubio que permanecía a su derecha con una sonrisa agradable en su rostro, parecía que él también se sorprendió la primera vez que vio esto. Esto le seguía pareciendo una locura. No aprecias lo que tienes hasta que lo pierdes. Bien, estaba empezando a echar de menos su vida un poco caótica, pero a su vez normal. Podía ser una molestia la gran mayoría del tiempo, pero no sé mejor que ser perseguido por un hombre medio toro que mató a su madre. Echaba de menos a su madre. Aún tenía la esperanza de que estuviera viva. Naruto se lo había dicho, y aun con sus inseguridades por culpa de tampoco había visto a un Narito Minotauro en su vida, tampoco había visto a un ser humano morir como lo hizo su madre. Explotar en polvo dorado no era normal. Por mucho que lo intentase comparar a un medio consciente cuando vio al Minotauro deshacerse en un polvo dorado cuando Naruto lo destrozó, la verdad es esa, solo con un movimiento lo derrotó. Maldito rubio, encima se vio genial con ese extraño orbe rotante azul en su mano. Por lo cual, todo llegó a una conclusión: Naruto tenía razón. Su madre no era un ser mitológico griego, ¿verdad? Joder, no estaba muy seguro de cómo responder a eso. Dejando de lado más pensamientos depresivos, se volvió para regresar a la mesa de Hermes, lo cual, como si de un juego del rol se tratase, podía jurar escuchar en su cabeza una alerta de misión. Genial, pensó con sarcasmo. Misión diaria. Encuentra un sitio para comer. Dificultad legendaria. Me estoy empezando a volver loco. La mesa de Hermes estaba completamente llena, no cabía ni un simple alfiler. Levantó la mirada para ver a muchos otros campistas de todas las edades cenar sentado en el prado, mientras charlaban con otros como si estuvieran acostumbrados a esta situación. Como también pudo notar las otras 4 enormes mesas vacías, lo suficientemente grandes como para albergar a todos los campistas que estaban sentados en el suelo. ¿Por qué no se sientan ahí?, se preguntó mentalmente. Sinceramente era una pregunta lógica. Si hay sitio libre, ¿por qué sentarse en el suelo cuando puedes comer a gusto en una de esas gigantescas mesas? Por lo que, siguiendo su lógica, no tardó mucho en dirigirse a una de esas mesas, sin una específica en mente, simplemente la que más cerca estaba. Sin darse cuenta, era observado por Luque, que no sabía lo que estaba haciendo hasta que pudo ver que se dirigía a la mesa que tenía en el centro un grabado de una medaluna creciente. La mesa de Artemisa. No perdió el tiempo para detenerlo. No puedes sentarte ahí, comentó Luque mientras era observado por un Perky con una expresión confusa. ¿Por qué? Quiero decir, no es como si estuviese ocupado ni nada. Es como con las cabañas, respondió tranquilamente. Solo puedes sentarte si eres reclamado o tienes permiso de la deidad a la que le pertenece la mesa. Continuo. Parece enfadado. Aunque no lo parezca, Perky era bueno leyendo a las personas hasta cierto punto. Después de recibir las burlas de los otros niños en casi todos los colegios o internados que había estado, tuvo que aprender esto por la fuerza. Si te dejabas engañar por una sonrisa agradablemente falsa, te acabarías comiendo una broma de mal gusto con el objetivo de ser el hazmerreír de todos los que te rodean. Tampoco le dio muchas vueltas a este asunto. Después de todo, él también estaba disgustado con todo esto de lugares exclusivos simplemente para poder comer sentado en una mesa.
sin darse cuenta de que estaban siendo observados por algunos de los campistas que habían visto las acciones de Perky. Algunos de ellos estaban a punto de detener ellos mismos a Perky, otros simplemente se burlaban del junto a los que estaban sentados a su lado por la estupidez del ojiverde. De todas las mesas vacías, eligió la de Artemisa. Y peor aún siendo un hombre. Fue una acción suicida, casi como mirar lujuriosamente a Perséfone delante de Hades. En cualquier de los dos casos, solo la muerte te espera. Perky se escuchó la voz ronca de un hombre que hizo a todos los campistas mirar en su dirección, incluyendo a Perky. Cuando levantó la mirada vio al señor Brumer, que le hacía un gesto con la mano para que se acerque a él con una sonrisa amable en su rostro. Hay algunas cosas que eres incapaz de acostumbrarte a ellas con rapidez. Pues la apariencia de Quirón era una de esas cosas. Pasó de un profesor de historia en silla de ruedas a un ser de alrededor de 2 metros, y con la parte inferior de su cuerpo de un caballo. Solo ver eso era un fuerte recordatorio que todo lo que había escuchado y visto hasta la última semana no era una broma de mal gusto. Sin perder más tiempo, se dirigió hacia donde estaba Quirón, despidiéndose de Luke antes de partir. Se sentía como un mono de feria, todos observándole fijamente. No pudo evitar encogerse un poco por ser el centro de atención. Por lo menos el hecho de notar miradas de complicidad, lo calmó lo suficiente para no enterrarse 5 metros bajo tierra. ¿Cómo has estado? Volvió a escuchar la voz del señor Brumer mientras le ofrecía un asiento justo delante de él. Bien, seres mitológicos, dioses, nada nuevo, respondió Perseo con sarcasmo notable, ganándose una mirada triste de Quirón. Después de todo conocía a Perky lo suficiente para saber que escondía muchos sentimientos con comentarios sarcásticos para ahorrarse la lástima de los demás. Sé que esto puede ser difícil de sobrellevar, dijo el medio caballo con una voz suave para consolar a Perky, pero es la realidad. Eres el hijo de un dios griego y aunque intentes buscarle lógica, nada va a cambiar. Ese no es problema, señor. Se detuvo para corregirse Quirón, aunque dijo el nombre del maestro de los héroes de una forma informal. A este no pareció molestarle y siguió hablando. Me siento engañado, añadió ahora con un tono amargo. Toda mi vida pensé que mi padre murió en el mar y de repente un día me despierto siendo acosado por un hombre medio toro que me quiere muerto. Mi mejor amigo es en realidad un sátiro que solo se acercó a mí porque ese era su trabajo. Mi padre en realidad es un dios que nunca tuvo la decencia de decirme que estaba vivo y mi madre no quería terminar lo último, aun con la esperanza en su corazón, era lo suficientemente duro para que no quisiera hablar de ello. Los dioses tienen que seguir las leyes, aunque algunas de ellas sean dolorosas para terceros, no pueden incumplirlas. Perky, comentó Quirón, intentando evitar por el momento el tema de su madre, sabiendo que ese era un tema muy delicado. Pero no sé, ni un solo mensaje, un regalo, demonios, con solo saber que estaba vivo me servía, respondió Perky. Es un dios, ¿no? Estoy seguro que tiene tiempo de sobra como para decirme algo, aunque sea mandar a alguien en su nombre. Cualquier cosa hubiera servido. Entonces pensarías que te ha abandonado, aunque sonó demasiado directo. Quirón pensó que decir eso sería necesario para dar un punto. Lo sigo pensando ahora que sé que está vivo, murmuró Perky con la mirada baja, intentando ocultar el dolor que sentía. Quirón no pudo evitar simpatizar con el ojiverde que mantenía la mirada baja. Él también fue abandonado por su madre a una edad temprana, aunque las circunstancias eran otras, el sentimiento era el mismo. ¿Has visto a Naruto últimamente?, dijo el centauro cambiando de tema para alejar los pensamientos deprimentes del semidios. Consiguió hacer que Perky levantara la mirada. Legó, sin verlo 4 días. Él también lo estuvo buscando, necesitaba respuestas y por eso aceptó tan rápidamente el cambio de tema. Pensé que tú sabrías algo, dijo, para ver cómo Quirón negó con la cabeza. La única explicación lógica que le vino al centauro a la cabeza era que el rubio con marcas de bigotes había abandonado el campamento. No era la primera vez que algo así pasaba, y por lo difícil que fuese para él pensarlo, tampoco sería la última. Muchos otros semidioses abandonaban el campamento por diversos motivos. Pero ahora que lo pensaba, también notó Hestia llevaba un tiempo sin aparecer en el campamento. Esto podía ser algo normal, pero no para Hestia. Si bien todos los dioses tenían tiempo libre donde lo gastaban haciendo cosas en las que él no se metería, Hestia por otra parte pasaba su tiempo libre en el campamento junto a la hoguera principal, avivándola. Ella quería estar cerca de sus sobrinos el mayor tiempo que pudiese.
Aunque la gran mayoría nunca le prestase atención, muchos de ellos acababan sus días de campamento sin ser conscientes de ella. Toda la conversación quedó silenciada cuando ambos notaron el extraño silencio que inundó la zona. Los cubiertos dejaron de resonar, haciendo que Quirón levantase la mirada y Perky girase la parte superior del cuerpo para saber qué es lo que perturbó a los campistas mientras cenaban. Y allí parado delante de la hoguera con una bandeja en las manos y unos auriculares blancos en un oído, mientras el otro colgaba perezosamente por su pecho. Un rubio con el pelo ligeramente húmedo, mientras mascas de bigotes adornaban sus mejillas. Minutos antes, en el claro en medio del bosque donde Gea y Naruto tuvieron la pequeña conversación y el arrebato de ira por parte del rubio, se volvió a formar una extraña breña negra en el aire. No tardó mucho en verse una pierna cruzar la brecha junto al cuerpo completo de Naruto, que tenía una cara un poco más relajada después de desconectar durante un breve tiempo. Algo que Kairo se fijó con el paso del tiempo es que gracias a tener a los lobos como animales sagrados, es que algunos de sus sentidos fueron potenciados y podría entrar en un trance que se dejaba llevar por sus instintos animales. Fue algo que le costó muchísimo controlar, y más cuando tomaba su forma de lobo. La mejor forma de explicarlo era como si estuvieras mirando a través de un agujero, sin poder controlar tu cuerpo, y lo peor de todo es que era adictivo. Como si su cuerpo le exigiese dejarse llevar por esos instintos. Uno de los sentidos potenciados fue el olfato, y después de estar un corto tiempo en el claro, pudo notar que aún había una débil fragancia. Y conocía perfectamente a quién le pertenecía esta fragancia. Hestia. Era imposible equivocarse, el dulce olor a vainilla junto a un leve toque a roble. ¿Cómo sabe cómo huele el roble? Ni preguntes, pero eso era la única pista que necesitaba para saber quién era. Supongo que está siempre en una hoguera, alimentándola hace que se te quede un poco del olor de la madera que utilizar. ¿Por qué no se le quedaba el olor del humo de las hogueras? Tampoco preguntes. Le restó importancia, supuso que simplemente lo estaba buscando. Sin saber que hizo llorar una vez a una de las personas más importantes de su larga vida. Se preparó para dirigirse nuevamente al campamento mestizo, cuando notó otra vez el portal de Iris formarse, haciéndole fruncir el ceño. La verdad es que ese portal sería completamente de sentir o ver para todos los semidioses y otros seres mitológicos, solo podrían saber de él si la propia Iris así lo quisiera. Lástima que Naruto no era un semidios y un ser mitológico normal. Es hora de empezar, se dijo mentalmente, siendo escuchado por los 9 Bijus que residían en el interior de su cuerpo. Empezó a elevar su poder divino, pero solo hasta el punto de no ser notado por nadie, incluso por la misma Iris, que no notó que su portal estaba siendo modificado por culpa del rubio. Para que no le fuese posible mostrarle esto a los olímpicos, en realidad solo era Zeus el que le obligó a mostrar constantemente al campeón de Chaos para a la mínima sentenciarle la muerte por ser un peligro para el Olimpo. En verdad solo temía perder su trono. Iris se escuchó la solitaria voz del rubio mientras miraba fijamente la dirección del portal. La mujer nombrada saltó de su asiento por lo inesperada que fue escuchar la voz del rubio a través del portal llamándola. Después de superar la sorpresa, solo la curiosidad fue notada en su hermoso rostro. El portal empezó a formarse nuevamente más cerca de Naruto. No tardó en poder ver el rostro de Iris a través de él. Una mujer hermosa con un rostro fino, labios carnosos, una nariz fina, un pequeño lunar debajo de su ojo izquierdo, ha aumentado su belleza con esa pequeña imperfección en su rostro. El cabello rubio dorado le caía como si fuese una cascada, con las pequeñas cejas del mismo color que su cabello. Pero lo más le llamó la atención fueron sus ojos adornados con unas largas pestañas. Unos ojos que parecían cambiar de color dependiendo de cómo le diese la luz, rotando entre rojos, azules, morados, rosas, amarillos. Oh, dijo con una voz seductora, ¿qué quiere el campeón de Chaos de mí?, dijo mientras acercaba su rostro ligeramente al portal, expectante de las palabras del rubio. Un trato, respondió Naruto, haciendo que la diosa del arco iris levantase levemente sus cejas. Iris no dijo nada, esperando que Naruto le diga lo que quería de ella. Deja de mostrar todos mis movimientos al Olimpo. Finalmente escuchó lo que quería el rubio, lo que le hizo levantar ahora totalmente sus pequeñas cejas. ¿Lo sabía todo este tiempo?
Pensó Iris para segundos después golpearse mentalmente. Bastante obvio, lo acaba de hacer ahora mismo. Nada más de darse cuenta de que el rubio sabía desde el principio que estaba siendo observado, no pudo evitar que un escalofrío le recorriese la espalda. Tenía plena confianza en hacer que su portal no fuese detectable para aquellos que no sean los 12 olímpicos o seres superiores a ellos, pero ahora viene este extraño rubio con marca de bigotes en las mejillas, y no solo sabe que lo están observando constantemente, sino que quiere algo de ella. Esto empezaba a preocuparla. Observó con su poder el portal, por si acaso fuese algún error que cometió, lo dudaba, pero nunca se sabe. Y entonces se dio cuenta de que estaba siendo reprimida por algo que le impedido mostrar esto al Olimpo. No solo al Olimpo, no podía generar otro portal y tampoco podía cerrar el que lo conectaba con el rubio, lo que le dijo que era más de lo que realmente mostraba. Era capaz de controlar uno de sus poderes que lo ataban a su dominio. Intentó buscar una salida más lógica a todo esto. No podía ser Naruto Uzumaki el que estaba controlando su propio poder, tendría que haber algo que se le estaba escapando. Pero eso no quitó el hecho de que ella había subestimado al rubio. No solo ella lo subestimó, lo estaba haciendo el Olimpo entero. Ahora podía entender por qué Chaos lo reclamó como su campeón. ¿Podría ser Lady Chaos la que estaba controlando los portales? Intentó razonar mentalmente. Mientras tanto el rubio inclinó levemente la cabeza, observando la hermosa cara de Iris, que tenía el ceño ligeramente fruncido, por estar sumergida en sus pensamientos. Cuando estaba a punto de hablar fue interrumpido por la diosa del arco iris. No puedo hacerlo, dijo con tono serio, perdiendo el tono de voz seductor que utilizó al principio. No sabemos quién eres, qué es lo que buscas y por qué alguien como Lady Chaos te eligió para que seas su campeón, y digamos que casi todos los seres relacionados con Gea siempre han mantenido una actitud agresiva hacia el Olimpo, terminó la rubia, mirando seriamente la cara del rubio a través del portal, sin apartar la mirada y mirándolo fijamente a los ojos, intentando mostrar que no estaba de broma. No sé si esto se sigue haciendo hoy en día, pensó Naruto, haciendo que el interés de los Bijus creciera, expectantes por las siguientes palabras del rubio con bigotes. Juro por el río Styx que no planeo perjudicar al Olimpo, dijo Naruto con la misma seriedad que ella, sin apartar sus ojos de los ojos de Iris. Mentiría si ella no esperó un juramento similar por parte de Naruto, lo que no esperó fue la convicción de su voz. Sintió como si lo creyese aún sin jurar por el río Estigia. Pero Iris, no eres del tipo que cometía el mismo error 2 veces, no. Le gustaba pensar que era más inteligente que eso y ya había subestimado a Naruto una vez, no lo haría 2 veces. Por lo que rápidamente empezó a pensar por qué juraría para ganarse su credibilidad, y más siendo un juramento que te perseguirá por el resto de tus días. Por lo que llegó a una conclusión. No tiene miedo a morir o es inmortal, pensó para después mirar al rubio. No era la primera vez que un ser inmortal hacía un juramento por el río Styx y no cumpliese con su palabra, y por desgracia tampoco sería la última vez. Por otro lado, Naruto, no al tanto de los pensamientos de Iris, tenía otra idea diferente. ¿No conoce el juramento?, pensó el rubio. ¿Qué es ese juramento?, preguntó Son Goku, ya que era el Biju que más sentido del honor tenía, y un juramento era la viva imagen de honor si se cumplía, claro. Algo que juramos yo y mis hermanos la primera vez que fuimos al Tártaro, respondió Naruto. Juramos enfrente del río Estigia que ganaríamos la guerra contra los titanes, aunque nos costase la vida, respondió. Después de eso escuché que otros hijos e hijas de titanes, junto a seres como ninfas, cíclopes, náyades y demás, utilizaban el mismo juramento, dando su vida a cambio de no cumplir su palabra. N/A. Esto no es canon ni lore ni nada, ni siquiera sé si realmente existe lo del jurar por el río Styx, o es algo sacado solo en los libros y fanfics de Perky Jackson. Simplemente estoy sacando ventaja de algo para utilizarlo en un futuro. Un juramento casi nulo ya que todos sois inmortales, comentó Kurama. Bueno, perder esa guerra era igual a morir. Mueren nuestros sueños, nuestra determinación, nuestra libertad y nuestra esperanza, pensó el rubio para contestar a Kurama. Si llegamos a perder esa guerra, la muerte es algo que hubiésemos deseado, terminó de decir con un tono amargo sin recibir ningún otro comentario por parte de los Bijus. No tardó en sentir el caliente chakra de Matatabi por todo su cuerpo, abrazándolo. Sacando una pequeña sonrisa del rubio al entender que era una forma de reconfortarlo de la gata de 2 colas.
Naruto volvió al asunto que tenía pendiente con la hermosa diosa del arco iris, que aún se mantuvo en silencio. Si no se acuerda, tendré que ir más lejos, es imposible que no conozca a Steve. Los ojos de Naruto dejaron de ser azules y tomaron una tonalidad oscura con pequeñas luces blancas, como su mirar de mirar al cielo nocturno lleno de estrellas se tratase. Juro por Chaos, creadora de todo, que no quiero perjudicar al Olimpo. Nada más procesar lo que había dicho el rubio, no pudo evitar abrir los ojos como platos y separarse del portal que tenía delante. Nunca esperó esto. Nunca en su larga vida había visto a alguien jurar delante de ella por Lady Chaos y nunca lo había esperado. Ahora sí que no sabía qué pensar. Como todo ser divino conocía de este juramento, era un juramento que ni siquiera tu estatus, poder o inmortalidad podía salvarte de incumplirlo. Tan rápido como lo incumplas, dejarás de existir literalmente, ni siquiera los recuerdos quedarán vivos. ¿Por qué? Preguntó incrédula por las palabras de Naruto. Para poder llegar al trato. No, respondió Iris sin poder evitar tartamudear. No es eso, porque hacer ese juramento solo yo estando de testigo, ¿por qué evitar que todos los otros olímpicos lo escuches y así quitarte de encima a Zeus? Continuó la hermosa rubia, matando cualquier tipo de formalidad al nombrar a Zeus. Si el rey del Olimpo estuviera presente, ella sabía que sería castigada severamente por algo tan simple. Solo con el juramento de Styx habría bastado, murmuró por último siendo escuchado por el rubio. Tengo mis motivos, respondió con una tonta sonrisa en su rostro, cautivando a Iris momentáneamente. Aunque admitió que quería mantener oculto algo al Olimpo, ella tenía la certeza al 100% de que no sería algo que dañase al Olimpo. Ni siquiera le vino esa idea a la mente. Si lo hiciera sería una forma de faltarle el respeto a Chaos. Y si hubiera encontrado una forma de evadir el juramento por ser el campeón de Chaos, no pudo evitar pensar para después disculparse mentalmente con Lady Chaos. Pensar siquiera eso sería una falta de respeto, ya que era como decir que Chaos favorecía por encima de todos a Naruto. Tampoco estaba muy lejos de la realidad. No era que lo favoreciese, pero sí que tenía un interés mayor que con cualquier otro ser, incluso de otros panteones. Pero, aunque yo esté de acuerdo en no mostrarte antes el Olimpo, no puedo decir lo mismo de Zeus, dijo Iris mostrando sus dudas. Tranquila, muéstrame solo a mí, respondió rápidamente Naruto desconcertando a Iris. ¿Qué? Preguntó a Rubia. ¿Esto es algún tipo de broma? Volvió a preguntar recibiendo una sonrisa juguetona por parte de Naruto, haciendo que su última pregunta cobrase más vida. No tardó ni un segundo cuando una pequeña explosión de humo estalló al lado del rubio, dejando aún más confundida a Iris, la cual actualmente estaba casi segura al 99% que esto algún tipo de broma por parte de Naruto. El 1% se debía a que su mente era incapaz de asimilar que llegaría a jurar por Chaos simplemente por una broma. Pero entonces volvió a sorprenderse nuevamente. Un clon idéntico a Naruto apareció a su lado dejando en shock a Iris. Puedes mostrarme a mí, permaneceré el mayor del tiempo en el campamento mestizo, pero quiero que a ellos los dejes al margen. Ellos. Ya había perdido la cuenta de las veces que este niño la había sorprendido en un corto periodo de tiempo. Eso significa que puede crear más de uno. Si supiera que en realidad podía crear miles, le podría dar un paro cardíaco, y si supiese las verdaderas capacidades de los clones, no sabría si se moriría realmente o ofreciese su propio cuerpo para que Naruto le enseñase la técnica. Entonces, la voz del rubio le sacó de sus pensamientos, y notó que Naruto estaba esperando pacientemente su respuesta. ¿Qué me ofreces a cambio? Respondió con otra pregunta. Después de todo, un trato es un acuerdo donde las dos partes salen beneficiadas. Naruto pensó seriamente sobre qué ofrecerle a Iris a cambio de literalmente traicionar a Zeus. Le guste o no, él dio la orden de mantenerlo vigilado e incluso llegó al punto de ser él mismo el que se rebajó a vigilarlo él mismo. Me dieron una orden: si no me ofreces algo que merezca la pena el riesgo que estoy corriendo, dijo dejando la amenaza en el aire. Tampoco es algo que cumpliría si lo que le ofreciese no cumplía con sus expectativas. Después de todo, lo único que le sobra a un inmortal es el tiempo, y lo peor de todo es que el aburrimiento es la sensación más dominante que un dios llega a sentir la mayor parte de su vida, y ahora se estaba divirtiendo por culpa de la caja de sorpresas que es el rubio con bigotes. No malgastes mi tiempo, comentó la diosa del arco iris, dejando en claro un punto con el que, aunque ella no lo sabía,
sabía, Naruto ya contaba. ¿Por qué si Zeus es el dios del cielo necesita mi portal para tenerlo vigilado? Se preguntó ahora Iris, no sabía porque aún no había pensado eso desde el día en que fue obligada a mantener al rubio bajo vigilancia constantemente. Contra más lo pensaba menos sentido tenía para ella, el cielo es superior al arco iris, con su dominio en el cielo podría incluso ver más que ella. Lo suficientemente vago como para obligar a otras a hacer su trabajo mientras se siente y solo observa. O era una forma de dominancia haciéndole hacer algo que ella sabía perfectamente que podría ser el mismo e incluso mucho mejor. Aunque en realidad le molestó, no le sumó más importancia y se centró lo que el rubio estaba dispuesto a ofrecerle a cambio. Construiré una cabaña tuya en el campamento mestizo, respondió Naruto, simplemente ganando una vez más una reacción de sorpresa por parte de Iris, algo que le hizo soltar una pequeña risa. Iris no sabía ni qué decir, esto era mucho más de lo que hubiera esperado. Los dioses no pueden construir sus cabañas en el campamento, pero nadie dijo nada de los campistas, comentó Naruto, ganándose nuevamente toda la atención de Iris. El problema es que nadie tenía el valor suficiente para hacerlo por miedo a faltarle el respeto a los olímpicos o algo así, dijo, restándole importancia al tema. En verdad era una estupidez, el terreno del campamento era lo suficientemente grande para albergar todas las cabañas de los dioses que suelen tener hijos. Pero, intentó decir Iris para ser interrumpida por Naruto. El Olimpo son todos, no solo 12º, dijo Naruto con seriedad en su voz. No tiene sentido que en un campamento donde el principal objetivo es mantener a salvo a los semidioses y entrenarlos para que se puedan defender, solo tengan 12 cabañas. Naruto aún notó la cara insegura de Iris. No sé de otros, pero si hay alguien que se merece algo eres tú, Iris. Te uniste a los dioses en la guerra contra los titanes, siendo una parte sumamente importante y ayudando en todo lo que podías. Esto es algo mínimo con lo que en realidad te mereces. Iris podía sentir la humedad que se acumulaba en sus ojos. Tener una cabaña en el campamento era una forma de reconocimiento, un privilegio que hasta ahora solo los 12 dioses olímpicos habían tenido, y esta era la primera vez alguien fuera de su círculo de confianza le ofrecía reconocimiento. Llegó a pensar que da igual lo que hiciese, la trataría como si fuese su obligación y ya, siquiera un simple agradecimiento. En realidad eso hubiese sido suficiente la mayoría de las veces. Pero lo único que ganó fueron miradas frías y una moneda de oro, como si de una puta barata se tratase. Tanto por parte de los dioses inmortales. Muy pocos era la excepción a esta forma de tratarle. Gracias, dijo como pudo ya que le temblaba la voz. Algo que le sacó una pequeña sonrisa a Naruto. Pero a cambio quiero que, si tienes un hijo con un humano, lo reclames, nada más ponga un pie en el campamento, añadió recibiendo un asentimiento por parte de Iris, que no confió en su propia voz para responder de forma verbal y tratando de evitar el contacto visual con Naruto por vergüenza. Bien, no poder construir la cabaña pronto, ya que podría ser que no solo me mantengas a mí vigilado, sino a ti también, dijo Naruto, ganando otro asentimiento por parte de Iris. Después de todo, eso no es algo que se vea todos los días. Naruto notó como el sol caía por el horizonte, dándole a entender que había pasado más tiempo de lo planeado hablando con Iris. Ha sido un placer hacer negocios contigo, habló en broma, mirando al portal, ganándose la atención de Iris, la cual solo lo miró y mostró por primera vez, desde que empezaron a hablar, una verdadera sonrisa. Desde la primera vez que la vio, ahora pudo ver realmente a la Iris que él recordaba, una niña a sus ojos que exudaba felicidad con su sonrisa contagiosa. Incluso en los peores momentos era capaz de sacarte una sonrisa. La hija de Electra que se unió a los dioses, ofreciéndose a utilizar su velocidad para ser la mensajera, mensajes donde se sentaban las bases de victorias de algunas batallas. Si eso no es motivo para construir una simple cabaña en el campamento en su nombre, no sabía qué decirte que era lo que hacía merecer tal cosa. Fue simple, ese campamento en primer lugar existe gracias a ella. Iris notó que la estaban llamando. No te tienes que preocuparte, solo te mostraré a ti, habló rápidamente para no hacer esperar al Olimpo, ya que el mismísimo Zeus era el que la estaba llamando. Había algo que la molestaba, desde el momento que se percató que no podía manejar su propio dominio con libertad y quería deshacerse de ese sentimiento antes de irse. ¿Qué es?
La pregunta no sorprendió a Naruto en lo más mínimo, en realidad lo único que le sorprendió es que le preguntase al final de su conversación la pregunta, ¿no es que soy? Respondió Naruto con una sonrisa en su rostro, es quién soy. Antes de que Iris pudiera contestar o rehacer la pregunta, cerró el portal dejando a Iris con la duda, una Iris que aún sabiendo que el rubio escondía algo, no pudo sospechar de él por extraño que parezca. Suspiró. Volvió a caminar y campamento, exactamente a la cabaña de Era. Necesito una ducha, comentó mentalmente. Actualidad. No le importaba ser el centro de atención, no es que se esforzarse para hacerlo ni lo contrario, simplemente le era algo irrelevante. Es simple, si la gente quiere mirar, que mire. Pero la reacción que obtuvo simplemente por aparecer en la escena junto a todos los campistas era mucho más de lo que esperó en un principio. Aunque lo mostró físicamente, pudo ver a todo y cada uno de los campistas dejar de conversar o comer solo para mirarlo dirigirse a la hoguera y hacer su ofrenda como lo hacían todos. No le dio más importancia mientras se centraba en la canción que estaba escuchando por uno de sus oídos y en acercarse a la hoguera. Agarró 2 porciones de carne que mantenía en su bandeja y las lanzó a la lumbre pensado en este y era algo simple. Esto era algo que todos hacían, ¿no? Entonces, ¿por qué tanta gente lo miraba como si fuese algún tipo de mono de feria? No se preocupó mucho por eso, no sería la primera vez que le pasaba algo así y tampoco la última. Nada más terminar de hacer su ofrenda camino en dirección a la mesa de Era, fue muy simple encontrarla, después de todo no había muchas mesas con una corona rodeado de plumas de pavo real tallada en el mármol con adornos dorados en las esquinas. Pero al contrario de Perky, nadie intentó pararlo. No sabían si era por el hecho de estar concentrados en otra cosa o por el morbo de saber cuál sería su castigo. No tardó en tomar asiento en solitario, empezar a comer tranquilamente como si no era algo que le molestara. Entonces las ninfas encargadas de llevar las comidas a los semidioses, que absortas por la aparición del rubio después de estar desaparecido durante unos 4 días, se dieron cuenta de sus acciones, rápidamente se acercaron a él para intentar impedir que siguiera sentado en la mesa de Hera, una de las diosas más rencorosas del Olimpo. Temieron muchas cosas, desde a la transformación en algún tipo de animal extraño hasta la muerte instantánea. Pero no pasó nada, nada había perturbado la cena del rubio y nadie tuvo el atrevimiento de reprocharle por sentarse ahí. Incluso Hera temía la reacción de Chaos por atacar directamente a su campeón. Ese fue el pensamiento en conjunto de las ninfas que intentaron detenerlo, las cuales sin darse cuenta estaban a solo unos metros del rubio, que pareció ver sus acciones y levantar levemente una ceja al ver el nerviosismo palpable de las ninfas. ¿Sí? Preguntó para saber qué estaba pasando. Sería más simple leer sus pensamientos y terminar lo antes posible para irse nuevamente a la cabaña de Hera. Aunque no le molestase ser el centro de atención. Tampoco era algo que él disfrutase y a veces llegaba a ser molesto, como lo estaba haciendo actualmente. Cuando escucharon las palabras de Naruto, las 2 ninfas, que fueron las primeras en reaccionar y las más cercanas en consecuencia, negaron con la cabeza en nada. El simple tartamudeo salió de los delicados labios de la ninfa más alta del grupo, intentando cubrir el leve tartamudeo con su dulce voz. ¿Necesitas algo más?, dijo la ninfa que estaba a su lado con una suave voz para intentar cubrir el nerviosismo palpable en el ambiente. Naruto pudo notarlo, por lo que con una sonrisa en su rostro bigotudo para calmar a las ninfas dijo: ¿tenéis ramen? Algo tan simple como una sonrisa y unas palabras seguras podían calmar los nervios de casi cualquier persona, y esta vez no fue una excepción. Naruto pudo notar cómo los hombros de las hermosas ninfas se relaban junto a sus bellos rostros. Para después ver a sentir a la macerna. Te lo traeré enseguida, respondió rápidamente devolviéndole la sonrisa. Ella no sabía por qué, pero la sonrisa del rubio era muy contagiosa. Normalmente no cocinaría ella misma, con tener un recipiente y pedir lo que quería era suficiente, pero algo dentro de ella le decía que le cocinase por ella misma los fideos que le pidió el rubio. Siempre siguió sus instintos y estos le decían que cocinar para el rubio sería más un privilegio que una orden. Campistas.
Se escuchó la grave voz de Quirón, llamando a todos los presentes, ganándose la atención de todos, incluso la del rubio, que por el rabillo de ojo vio a la ninfa que se ofreció a traerle su preciado ramen. Malditos Genis Uzumaki, no pudo evitar pensar por su extraña adicción al ramen, un palto poco saludable, pero a su vez tan delicioso. Mañana tendremos el juego de capturar la bandera, volvió a anunciar con orgullo, ganándose los vítores de todos los campistas, sobre todo de la mesa de los hijos de Ares. ¿Juego de capturar la bandera? Se preguntó Naruto mentalmente por no saber lo que era eso. ¿Qué es el juego de capturar la bandera? Para su propia suerte no tuvo que preguntar por él mismo, ya que pudo escuchar a Perky preguntar por él mismo, agradeciéndole mentalmente. Una batalla que se llevará a cabo en los bosques cercanos al campamento, donde los dos bandos conformados por diferentes cabañas lucharán para obtener la bandera del equipo enemigo y defender la suya, respondió Quirón, haciendo que Naruto frunciera el ceño. Atenea, Apolo y Hermes formarán el equipo azul, volvió a hablar el centauro. Ares, Hefesto, Afrodita, Dionisio y Demeter formarán el equipo rojo. Nada más escuchar el nombre su cabaña, los hijos de Ares se emocionaron un poco de más. Naruto se desconectó de todo esto, volvió a reproducir la música de su smartphone, pero no pudo evitar notar la mirada de Quirón, que lo estaba mirando, y prepararse para comunicarle algo que él sabía lo que era, y se adelantó. Me niego, dijo con indiferencia. Las palabras fueron lo suficientemente fuertes como para ser escuchado incluso por aquellos que hablaban emocionados por el juego. No tardó en volver a ser el centro de atención. La guerra no es juego, volvió a decir el rubio, al notar nuevamente que Quirón quería replicarle por negarse. Todo aquel que se tome la guerra como un juego no merece más de un segundo de mi tiempo. Frío fue el pensamiento común de todos los campistas. Mientras que algunas de las hijas de Afrodita se mordían el labio inferior mientras miraban a Naruto con ojos lujuriosos. Todos los campistas tienen que participar en el juego de capturar la bandera, dijo Quirón, incluso las cazadoras de Artemisa lo hacen. Atenea, Apolo, Hermes, Ares, Hefesto, Afrodita, Dionisio y Demeter, dijo ahora el rubio, dejando un poco sorprendidos a los campistas por nombrarlos sin miedo. Era no participa, me dejo quedarme en su cabaña, como mínimo tendría que representar su cabaña, terminó el rubio. No participo, y estoy bien con eso. No volvió a prestar más atención, y vio como una ninfa se acercaba con un cuenco de ramen humeante y una sonrisa en su rostro, ganándose la atención de rubio. Quirón sabía cómo reprochar eso y simplemente aceptó las palabras del rubio. Después de todo, él mismo lo vio salir de la cabaña de Hera, y si eso no fuera suficiente, verlo comer en esa mesa ya era todo lo que necesitaba. Tiene miedo, habló con arrogancia uno de los hijos de Ares. Naruto lo escuchó claramente, pero no le tomó importancia a las palabras de un niño a sus ojos. Monte Olimpo. El rechinar de los dientes se escuchó en el templo principal, un rechinar que si se hacían mínimamente más fuerte todos los presentes jurarían que acabarían partiendo sus muelas. Al ver el rostro del culpable de ese desagradable sonido, no era otro que Zeus, el cual estaba sentado en su trono por culpa de una pequeña reunión para formar los equipos del juego de la bandera. Si no era malo ya que ese simple mortal fuese nombrado campeón de Chaos y estar relacionado con Gea, sino que también vio con impotencia cómo Hera le permitía quedarse en su cabaña, sino que ahora se muestra indiferente no solo hacia el juego que él mismo ordenó hacer para calmar su aburrimiento, sino que tuvo el valor de nombrar a los dioses por algo tan pequeño como para dar un punto para el cual negarse a participar. Un punto válido para todos menos para el rey de los dioses. Tal osadía. Seguro que mis hijos podrían humillarlo, y por eso no quiere participar. La voz de Ares entró por sus oídos, sacándolo de sus pensamientos homicidas, sacándole una sonrisa desagradable, y mirar a Hera, que permanecía estoica y fría como siempre a su lado. Hera, decide un bando, dijo Zeus, ganando la atención de todos los presentes. No, intentó negarse a formar parte de algo tan ridículo. No era una pregunta, era una orden. Esas palabras desconcertaron y disgustó a algunos de los 12 olímpicos. ¿Por qué llegar tan lejos por algo tan pequeño? Esto no va a acabar bien, pensó Apolo. Campamento mestizo. Quirón empezó a hablar nuevamente sobre dónde se llevaría a cabo este juego junto a repetir las normas y centrándose en Perky para que aprendiese lo máximo posible antes de que empezase el juego. Al día siguiente, cuando una pluma de pavo real completamente azul caía justo delante de sus ojos,
Esto sería algo confuso para cualquiera, pero para Quirón, el cual llevaba muchos años tratando con los dioses, ya sabía lo que esto significaba. Se une al equipo azul, dijo mientras miraba a Naruto, que estaba disfrutando del ramen completamente absorto de su alrededor, mientras era observando por la ninfa, que sonreía por ver la cara de gusto que permanecía en la cara del rubio. Pero duró poco, la cara de Naruto fue sustituido por un ceño fruncido rápidamente al procesar las palabras de Quirón. Estaba seguro que no participaría en esta estupidez, alguien la había empujado para hacer esto. Algo que lo molestó, más por el hecho de alguien que la sabía quien era la obligase a hacer algo que por el hecho de participar en un estúpido juego. ¿Quieres jugar, se preguntó mentalmente Naruto. Después de todo, después de leer un poco del libro sobre la mitología griega, había decidido ponerse ya en una actitud activa para solucionar toda la mierda que rodeaba su mundo. Si el estúpido de Zeus empieza a actuar antes de que él lo provocase, no desaprovecharía la oportunidad. Quirón, dijo Naruto mirando fijamente a los ojos al centauro, que no pudo evitar sentir como todo y cada uno de sus pelos se erizaban al ver los ojos azules mirándolo fijamente. ¿Cuál es el objetivo de este campamento? La pregunta llegó al odio de todos y cada uno de los campistas, ya que ese es el objetivo. Pero también los desconcertó, el objetivo estaba bastante claro, ¿no? Una pregunta estúpida para la gran mayoría de los campistas, menos para la cabaña de Atenea. Enseñar a los hijos de los dioses a defenderse de los monstruos que hay fuera del campamento, dijo el centauro aún sin saber dónde quería llegar el rubio. Entonces, ¿por qué están siendo entrenados para matar humanos? Silencio. Tan incómodo que muchos de los campistas no pudieron permanecer quietos en sus asientos. Fin capítulo. Espero y les haya gustado, no olviden darle like, hacer un comentario, suscribirse y activar la campanita. Eso me alegraría el día, semana, mes o año. Sin más, chao.